Oye, colega, pues si gustas, igual comenzamos. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Yo soy Psicomar Susano y estoy con el psicólogo Israel Galicia, ¿no? Adicional a Sobre, esto, pues creo que esto también entra dentro del rubro de la salud mental, ¿no? O sea, el hecho de cómo nos pintan en el extranjero. Esta situación de que nos pintaron en color sepia, pues en realidad fue porque Hollywood en un momento dado quería catalogar cómo son las diferentes ciudades, efectivamente, ¿no? Y quería tenerles como un estereotipo de cada país o de cada población. Y en ese aspecto, pues a México le tocó el color sepia, ¿no? Precisamente por eso y por la cuestión de la violencia, pero también por la cuestión del smog, ¿no? Y del asunto de la calidad del aire. Y en otros lugares, pues a lo mejor en la India o demás, pues les tocó como, les asignaron como que otro tipo de color, ¿no? A sus grabaciones y demás. Pero en ese aspecto, pues bueno, creo que yo quería tocar el tema en cuanto a la salud mental, colega. La otra vez tocamos el tema de la usurpación de profesiones, ¿no? En cuanto que alguien que sea ajeno a esa profesión tome esa profesión y la quiera hacer como suya y sin haber estudiado, pero que también en este aspecto que hay de los que ejercemos y en su momento o en su defecto a lo mejor no tenemos las condiciones adecuadas para ejercer, porque también es el caso, ¿no? México es una ciudad en donde no todos tienen los recursos para hacer ciertas profesiones, nada menos en un tema ahí muy personal que a veces tengo con mi novia, ella me habla, y realmente pues también lo tomo así, ella me habla mucho de este asunto de que se me nota la parte cultural, ¿no? Pero es porque pues en su defecto me tocó leer muchos libros, ver muchas películas y demás, y le digo que sí es algo que me preocupa, el tema cultural, porque al final de cuentas yo soy una persona que no necesariamente he viajado mucho, no he salido del país, por ejemplo, pero en su defecto me ha dado la tarea de entrevistar a gente de otros países, porque sí es un tema que a mí me incumbe y que me llama la atención. También me ha tocado, pues en ese aspecto, todo este tema de entrevistar a gente, o tener un podcast, pues también tiene que ver con el asunto de querer sobresalir o querer hacer algo diferente, ¿no? Pero en ese aspecto, y me refiero a los recursos con los que a veces contamos los profesionistas para hacer cierta actividad, porque no es nada más el rubro de la psicología. A mí me toca, por ejemplo, ver a arquitectos, me gusta mucho ver el tema de los arquitectos, y veo algunos cómo se desarrollan mucho, y sinceramente a veces lo pienso como a mí me gustaría ser si hubiera sido arquitecto, ¿no? Gente que menciona mucho autores y demás, pero por otro lado veo otros arquitectos, pues sinceramente que ahí la van pasando, ¿no? O sea, que en donde no tienen muchos recursos precisamente teóricos y demás, y en donde pues nada más como que pasan o empezaron a grabar sus construcciones porque pues vieron que había que meterse en el rubro del internet, ¿no? Y hacer contenido. Con esto no estoy demeritando pues para nada lo que hagan otros colegas o otros arquitectos, pero sí es una cuestión que se tiene que fortalecer, actualizándose, estudiando más, educándose y demás. Y es a lo que me refiero, ¿no? O sea, muchas profesiones sí requieren algo más y no solamente terminar la carrera, porque en su defecto podemos hablar de cómo éramos o cómo eran esos estudiantes cuando eran estudiantes, ¿no? Y efectivamente, si nos metemos en ese rubro, por ahí hasta hay dichos, ¿no? De los estudiantes se les dice los estudiambres muchas veces por esta cuestión de que carecen de muchos recursos, ¿no? O sea, efectivamente solamente tienen para la combi y muchas veces hasta para por ahí comprarse una torta o a veces ni siquiera eso, ¿no? Tienen que llevarse algo para comer ahí o no comen y ya llegando a casa comen. Y ese aspecto sí lo logramos ver, por ejemplo, en los niños que van a la primaria, en los adolescentes que van a la secundaria, y hasta ahí está la estadística, porque después ya en la preparatoria y en la universidad ya no se considera ese tema de los bajos recursos, pero es una realidad que también el estudiante de preparatoria, el estudiante de universidad, pues sigue careciendo de esos recursos, aunque se supone que ya está en otra posición, en una etapa de adultez en donde pudiera trabajar y estudiar, ¿no? O pagarse la carrera él mismo, pero en su defecto no siempre ocurre así. A veces sigue siendo el hijo de familia que pues se va con lo que le dan los papás para irse a la escuela, ¿no? O sea, es muy poco, por lo menos en el ámbito de la clase media-baja o media-baja, para lo cual muchas veces están dispuestas las escuelas públicas, las universidades públicas, pues en ese rubro sí se carece mucho del aspecto económico, ¿no? Ya si hablamos de escuelas de paga o en su defecto ya escuelas universitarias ya en otro ámbito de clase social, pues ya hablamos de otras cosas, ¿no? Pero porque en su defecto no carecen de alimentos, a veces hasta tienen cafetería o se les da de comer ahí. Eso ya depende del rubro, ¿no? Pero sí me he cuestionado eso, ¿no? O sea, si muchas veces los universitarios que salen de las carreras cuentan con esos recursos para salir adelante o para ejercer una carrera, ¿no? También en ese rubro mismo de la arquitectura he escuchado a los que ya están posicionados en ámbitos digitales, ¿no? O sea, que hacen contenido por internet, decir que no es nada fácil salir y trabajar, ¿no? Salir y emprender, porque al final de cuentas para eso se necesita dinero y cuando tú trabajas para otro arquitecto, ellos mismos mencionan, no sabes hacer lo que ellos te piden, entonces no te pueden pagar pues una cantidad muy grande, realmente te empiezan pagando muy poco, ¿no? Y en su defecto como carreras como la psicología, muchas ocasiones no tienes, por ejemplo en mi ámbito que es el clínico,
no se tiene una referencia de una empresa que te pueda contratar para ese rubro, ¿no? En mi caso, que llegué a estar en el DIF, realmente fue hasta en ese aspecto, y no me da pena decirlo, pues fue porque mi novia en ese entonces conocía a una persona, y en realidad fue así como que, pues me recomendó, ¿no? O sea, aunque no fue así como que la gran recomendación, pues al final de cuentas fue recomendación. Y más allá de eso, pues ya no puede haber como que a otro conocido que ahora me recomiende en otro lado, pues no, o sea, no lo hay, ya ni siquiera es mi novia, ¿no? Esa mujer que me ayudó en ese momento. Y entonces es al punto que voy. A veces también me parece que las personas que están en ciertos rubros no están tanto por la capacidad, ¿no? Sino a veces por eso, por las conexiones o las recomendaciones que puedas tener. Y ahí es donde eh, se demerita o se puede pensar que no siempre están los mejores en ciertos puestos, ¿no? Sino más bien los que tuvieron esos contactos. Pero no sé, en ese ámbito, ¿qué me puedas decir, colega, si tienes alguna opinión respecto a esto? Pues hay mucho que podríamos abarcar, ¿no? Al respecto, porque efectivamente, ¿no? Lo que comentas, vamos a empezar por la situación esta del arquitecto. Nuestra profesión normalmente nos demanda y nos requiere que seamos, pues por decirlo así, personas de aprendizaje constante, ¿no? Porque así como podemos atender al arquitecto, podemos atender al ingeniero, podemos atender a una persona que tenga algún oficio, comercio, alguna persona que a lo mejor no tenga trabajo, podemos atender a un estudiante, podemos atender a un niño, podemos atender a un adulto mayor. Entonces, eso en automático hace que nosotros debamos de tener un bagaje de aprendizaje cultural amplio, ¿sí? Porque si no, pues nos quedamos ahí como estancados, nos podemos quedar hasta obsoletos, ¿no? Si seguimos, si nada más con lo que salimos de la escuela nos quedamos y con eso vamos a funcionar siempre, pues no. Obviamente es bien sabido que tú vas a la escuela, estudias, te dan las bases teóricas, aprendes esto, lees aquello, tienes prácticas profesionales, haces un servicio social, pero a la mera hora cuando ya sales y te dedicas a trabajar, ya digamos que ya te vas a la práctica, pues ya es otro asunto, ¿no? Con todo y que hayamos tenido prácticas profesionales, todo, como que es otro nivel, ajá, porque ya eres el profesionista, ya eres el profesional que tiene que cubrir pues varias expectativas, ¿no? No eres el estudiante que está haciendo prácticas y está aprendiendo, ¿no? Ahora ya eres el profesional y tienes que actuar como tal, entonces ya el margen de error, si es que lo hay, es muy mínimo a comparación del pasante o del practicante, ¿no? O de la persona que está, del estudiante que está haciendo servicio social. Entonces, como tú decías, ¿no? Tenemos que leer mucho. Durante la carrera leemos muchísimo, ¿no? Creo que en algún podcast lo comenté que yo leía y leía, pero todo de psicología, no leía otras, eh, otros rubros, ¿no? Que me hablaran de tal libro, eso, no, la verdad no lo he leído, ¿no? Y a veces te comento y les comento a quienes nos puedan observar, que agradecemos, obviamente, eh, pareciera que yo no leía, ajá, porque hablaban de tal libro, de otro, de este, aquel, y no, pues no. Obviamente entrábamos al tema de la psicología y pues ahí sí, ajá, porque pues todo era lectura en mi caso, ajá, leía, pero todo con respecto a psicología. Posterior a que termino yo la carrera, el primer libro que leo que no tenía que ver con la psicología se llama Caballo de Troya, ajá, este libro tan famoso, ¿no? Y fue como que, digamos, por decirlo así, el parteaguas, ¿no? Porque antes de la carrera, pues siempre vas a tener que leer, ¿no? Como estudiante, quieras o no, te guste o no, pero pues afortunadamente a uno le agrada ese hábito de la lectura, pues se te hace menos complicado que quienes no les agrada leer, ajá. Que hay que entender que hay personas, yo conozco personas que no leen, pero saben mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor viajan o han aprendido de otra manera, ¿no? Tenemos como que ¿cómo decirlo? Ese estigma de que pues, la persona culta es la que lee mucho, pero no necesariamente, ¿eh? Hay gente que no lee y sabe mucho, ajá, aprende, hay otras formas de aprender. Y ahora con el internet y todas estas tecnologías, pues con mayor razón, ajá. Que bueno, si bajas un libro digital, pues a final de cuentas es lectura, ¿no? Pero hay muchas formas de aprender. Entonces, cuando te vas a la lectura, ya amplias también conocimientos en cierto aspecto, pero vas leyendo, ¿no? Durante toda, pues, ¿cómo se puede decir? Tu vida estudiantil, ¿no? Desde la primaria, secundaria, preparatoria, la carrera, la especialidad y todo lo que viene después, ¿no? Y aún así, pues uno sigue leyendo. Entonces, vas aprendiendo de muchas cosas, ajá. Como te decía yo en mi caso, pues leía pura psicología hasta que salgo de la carrera y me llega este libro y dije, pues vamos a leerlo, ajá. Y me interesó bastante. A partir de ahí empecé a agarrar ya diversas temáticas, ¿no? En cuanto a los libros, pero sí, tiene uno que aprender mucho, ¿no? Uno debe de adquirir esa responsabilidad, ese profesionalismo de siempre estar aprendiendo porque pues es lo que le vas a brindar a los demás. Ya no nada más el aspecto personal, pues quiero cultivar, quiero aprender más, ¿no? Sino también lo que le puedes ofrecer al cliente, al paciente, al consultante, ¿no? En este sentido. Ajá. Ya cuando estás en reuniones, todo esto, pues bueno, saldrá el tema o a lo mejor hay otro tipo de reunión, pues que es más esparcimiento que cultura, ¿no? Pero pues hay de todo. Ajá. Entonces, pues sí, es interesante este tema. Claro,
creo que tocaste un tema muy interesante, el hecho de que las personas no necesariamente todo es aprender en cuanto a la carrera que estás estudiando, ¿no? En su defecto yo lo recordé ahorita que le estabas diciendo lo que leía y demás, y a mí me ocurrió más bien este asunto de que en la secundaria, ¿no? En la secundaria fue donde nos empezaron a poner a leer mucho de libros como Platero y yo, bueno, eso fue en la primaria, de hecho, nos pusieron a leer Miau y unas novelas que eran como mucho de españolas, ¿no? O sea, bueno, por lo menos, no sé, a García Lorca, el Mío Cid, ¿cómo se llama? El Mío Cid, como tal. Y me gustaba mucho esa El maestra, nos Principito. inculcó mucho. Sí, bueno, eso lo leyó mi hermano y me lo platicaba mucho en la primaria. O tal vez porque él era 3 años mayor que yo, a lo mejor él inició a leer en la secundaria y a mí me lo decía cuando yo iba en la secundaria, en la primaria. Pero me acuerdo mucho que esa maestra nos inculcaba mucho, la maestra de español, eh, que en ese aspecto nos inculcaba mucho, nos decía que en esa época, ¿no? De los españoles y demás, el cantar del Mío Cid, las cosas se llamaban el cantar del Mío Cid porque la gente cantaba o predicaba o cantaba las cosas que les pasaban. Y esa era la manera en cómo se transmitía en ese aspecto todas las vivencias, ¿no? De las personas cantando. Dice, había cantores en las esquinas que relataban las historias que les habían pasado, dice. Y a mí se me hacía muy fascinante, ¿no? Porque eso a lo mejor era en la época en que no había tanto escritura y después la escritura vino a tomar esas réplicas efectivamente de lo que se cantaba, ¿no? De lo que se transmitía, de los saberes, de la madurez. Pero en ese aspecto bien lo dijiste que a veces se aprende mucho de la vida, ¿no? Yo he dicho a personas que he atendido que en ocasiones ellos están buscando mejorar como pareja, cuando a lo mejor no se han percatado de que ya han mejorado individualmente, ¿no? La mamá se volvió mamá por cuidar a los hijos, el padre se volvió un padre responsable por ser un proveedor de esa familia, ¿no? O sea, hay otros tipos de elementos en los cuales a lo mejor no se han percatado que ya son buenos haciéndolo, ¿no? El hijo, pues a final de cuentas, con esos buenos padres, pues finalmente fue un buen hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sí, la maduración hace que las personas tengan cierto grado de evolución como personas, ¿no? Y no necesariamente lo que a veces hacemos los estudiantes cuando salimos de la profesión es catalogar a la gente por si es inteligente o no, dependiendo si ha leído o no. Y en realidad eso no necesariamente tiene que ver con ser inteligente. A veces, como bien lo dijiste, una persona que todo el tiempo ha sido obrero, pues tiene mucho bagaje, como bien lo dijiste, cultural, por convivir con obreros, por convivir con personas que probablemente dentro de los obreros pues se dieron a la tarea de leer. A mí me gustaba mucho, mi papá en su momento era un obrero y me platicaba mucho de sus amigos que habían leído, ¿no? Y decía, no, es que tengo un amigo que lee mucho y me platica de lo que lee, ¿no? Y en eso te va haciendo efectivamente que te abras tú mismo las puertas, las ventanas hacia otro mundo, porque en su defecto me acuerdo mucho que ese era lo que platicaba mi papá y después él se dio a la tarea de leer. Entonces eso me lo transmitió a la vez a mí. Entonces si ves cómo la cadenita se va pasando de un amigo que leía, ahora yo leo, después yo leía las cosas que leía mi papá, entonces como que en ese aspecto se fue pasando esa cadenita y me parece como que en ese sentido vas creciendo como persona, ¿no? Por ahí me voy a empezar a meter un poco a lo que investigué, colega, porque yo me he dado la tarea de pensar, o sea, me inicié con esa temática porque te das cuenta cuando nosotros hablamos de salud mental o cuando viene una persona a terapia, pues efectivamente hablamos mucho del sentido de vida, ¿no? Hablamos mucho de tener un crecimiento personal, pero me di a la tarea de buscar, pues en esencia, qué es el sentido de vida, ¿no? O qué es lo que buscamos decir cuando lo decimos, ¿no? O sea, ya lo hemos mencionado a lo mejor en algunas otras ocasiones, pero en esencia me di a la tarea de buscar qué es el sentido de vida en adolescentes, ¿no? Y dice por aquí, hasta lo leo un poquito, dice que es un tema complejo y multifacético, pues no es para menos, me parece que es un tema muy complejo. Dice que desde el modelo del centrado en la persona, pues bueno, que es el humanismo, el de Rogers, el sentido de vida se compone de varios constructos, ¿no? Que es la conciencia, la percepción, la libertad responsable, la experiencia del mí mismo, la experiencia y aparte es el mí mismo, la congruencia y el funcionamiento pleno, ¿no? Y para no dejarlo así como que a la deriva, pues me di a la tarea de ver los conceptos específicos, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, la conciencia se refiere, dice ahí, a la capacidad de un individuo para ser consciente de sus pensamientos, sus sentimientos y acciones, ¿sí? Y es la capacidad de estar presente en el momento y de ser consciente de lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Es lo que nombramos mucho el aquí y el ahora. Ajá. Pero la otra vez hablamos también de los despertares a la conciencia, ¿no? O sea, es decir,
Esos pueden ser muchos, pueden ser en su momento el despertar a la conciencia de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezas a hacer amigos, el despertar a la conciencia de la cultura, de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que es convivir con personas en su momento yo lo pensaba mucho, ¿cuándo voy a empezar a convivir con personas de categoría o de que tengan un rubro cultural, un bagaje cultural? Y en realidad ese cuándo puede ocurrir en cualquier momento o puede no ocurrir nunca, ¿no? Porque en su defecto eso que nosotros pensamos que es ese nivel cultural, pues a veces es algo que no se nota. Yo veía mucho, por ejemplo, la película de Beethoven, o es de Mozart, la película de Mozart, en donde tienes a un personaje como es Mozart, en donde efectivamente él es un genio de la música, y entonces desde chico lo meten a que vaya y le toque al rey, ¿no? Le toque sus canciones al rey. Y entonces él cuando se mete ahí, pues él no tiene noción de lo que es comportarse bien. Y siempre anda haciendo como que locuras, ¿no? Porque desde chico estuvo ahí. Entonces él siempre ha sido un invitado de la corte, ¿no? De la corte del rey como tal. Y en ese aspecto ya lo invitan de adolescente y pues este cuate es un cuate que se mueve como si fuera su casa, ¿no? Y se ríe como si no le importara la presencia del rey. Y entonces los otros músicos se dan cuenta, ¿no? De que este cuate en realidad es ¿cómo se dice? Un disidente, o cómo se le llama, alguien que no toma en cuenta las costumbres de los reyes, ¿no? O sea, y que al contrario es alguien que a final de cuentas se sale del contexto de las personas, ¿no? De las buenas costumbres, por decirlo así. Y en ese sentido, eh, ese sería como que un despertar a la conciencia cultural, meterte con las personas que efectivamente poseen esa conciencia cultural. Y en ese aspecto hay otros tipos de conciencias, ¿no? El despertar a la conciencia muchas veces financiera, a la conciencia a lo mejor de querer mantener tu cuerpo delgado. Hay muchos despertares, ¿no? Después viene también el concepto de la percepción. Si quieres digo dos o tres, y igual me corroboras, ¿no? Por ahí me retroalimentas. Viene la percepción, ¿no? Dice que la percepción se refiere a la forma en que un individuo percibe el mundo que lo rodea. Incluye la percepción de los demás, la percepción de uno mismo y la percepción del mundo en general. Y en ocasiones, pues las personas pudiéramos decir que pues percibimos lo que vemos. Pero te soy sincero, muchas de las percepciones que después, cuando entramos al mundo real, nos damos cuenta de que muchas cosas no son nada más lo que vemos, ¿no? El lenguaje no verbal también incluye muchas cosas. El hecho, por ahí mucho, me acuerdo que mi papá nos decía mucho a mí y a mi hermano, que, que nos hiciéramos conocedores, por ejemplo, de los albures, que nos hiciéramos conocedores de, del ser o del andar en la calle, ¿no? Que fuéramos personas de calle, él decía mucho, y él se refería al hacer barrio o al ser barrios, ¿no? Porque a final de cuentas él quería que nos supiéramos mover en la calle, ¿no? Entre las personas que convivían en la calle y demás. Él era mucho de andar en la calle. Y en su defecto, pues yo les platico muchas veces a mis clientes, ¿no? Que imaginarme esa persona que quería que fuera mi papá era medio raro, ¿no? Porque en su defecto quería que fuera una persona de la calle, pero también que fuera inteligente, pero también que estudiara mucho, ¿no? Entonces yo sí me imaginaba como que un fenómeno medio raro, con lentes, ¿no? Con su camisa efectivamente negra, ¿no? Pero a final de cuentas muy intelectual, pero sí medio raro ese fenómeno, así como que hasta haciéndole así, ¿no? Y con el ojito así haciéndole así de repente, porque no era posible hacer ese tipo de elemento que quería mi papá, ¿no? Alguien que efectivamente conviviera muy bien en la calle, pero que aparte fuera muy estudioso, ¿no? Entonces, la percepción pues puede efectivamente verse sesgada, ¿no? O cegada en su momento también por lo que tú entiendas de la vida, ¿no? Hasta por el tema cultural que hablábamos hace rato. Puedes estar viendo cosas, pero puedes no estarlas entendiendo, ¿no? No sé si hasta aquí quieras mencionarme algo de la conciencia, de la percepción, colega. Sí, me gustaría comentar un poquito al respecto. Mira, con respecto a conciencia, pues es un término que se utiliza mucho en la psicología y yo lo voy a retomar desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Que nos habla de que tenemos tres estructuras de la forma en que funciona la mente: consciente, subconsciente o preconsciente e inconsciente. Ajá. Nos enfocamos en el consciente. A partir de que nosotros ponemos atención en algo y lo estamos vivenciando en el momento y nos damos cuenta de eso y estamos aprendiendo, eso es el consciente. Ajá, lo que estamos en el momento prestando atención, lo que estamos captando, lo que estamos interpretando, lo que estamos entendiendo. Tú decías ahorita la percepción, pues estamos percibiendo, ajá, percibiendo cómo a través de los sentidos le estamos dando un significado a todo lo que vemos, escuchamos, olemos, probamos, sentimos, ¿no? Con la piel, con las manos, ajá. Todo eso pues le vamos a dar una interpretación y a esa interpretación que le damos o a eso que estamos percibiendo, pues le vamos a dar un significado y ese significado pues lo vamos a convertir en lo que llamamos pensamiento, ajá, en ideas, e incluso en recuerdos cuando ya guardamos esa información. Toda esa información que vamos guardando y que se va quedando ahí, pues vamos a ponerlo ahí en una zona de nuestro cerebro, de nuestra mente, va a pasar a lo que es
sub o preconsciente, ¿sí? Porque lo podemos rescatar, esa información podemos rescatarla de inmediato, ajá, es decir, no está tan al fondo o tan guardada, ¿no? Pero la gran mayoría de todas las cosas, pero la gran mayoría, vamos a poner el 99.9% de todo lo que vamos aprendiendo, vamos experimentando y vamos adquiriendo a través de esa percepción, de lo que vamos interpretando de la vida y lo que vamos captando, se va a ir guardando principalmente en el inconsciente. Y ya para rescatarlo de ahí sí tenemos que hacer un poco de mayor esfuerzo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita lo que estamos hablando, pues estamos en un plano consciente, lo que yo te estaba escuchando, lo que tú estás hablando, lo que ahora yo estoy hablando y tú estás escuchando, o lo que nuestro auditorio ahorita está entendiendo de lo que estamos hablando ahorita, es esta parte consciente, ¿no? Es decir, casi casi nuestro presente, nuestra realidad, ¿sí? Ahora, con respecto a la percepción hay algo bien interesante y a lo mejor aquí me voy a agarrar un poquito de lo que mencionaba Jean Piaget, ¿sí? Este psicólogo que pues de alguna manera aportó mucho a lo que es la psicología en base a los estadios de cómo vamos adquiriendo el aprendizaje, el conocimiento, cómo vamos desarrollando nuestros procesos mentales o ahora conocidos como procesos tan, tan a fondo en esta situación, pero bueno, él mencionaba que el primer estadio o etapa de que cursa el ser humano para ir aprendiendo o ir desarrollando sus procesos cognitivos era la etapa sensoriomotora, ajá, o el estadio sensoriomotor, que va desde 0 a los 24 meses o a los 2 años, ¿no? En los cuales el niño, el bebé, va aprendiendo a partir de sus sentidos, ajá, nada más va captando, pero no les da una interpretación en el sentido de que haga conciencia del mundo, ajá, simplemente va a ir adquiriendo información, la va captando, ¿no? A través de, pues, de la interacción con el medio. Ajá. Aquí nos iríamos a la parte del psicoanálisis. Freud mencionaría que estamos en la etapa oral. Ajá. En este caso, Freud diría que nuestra principal zona erógena o zona más importante por la cual nosotros aprendemos o obtenemos satisfacción es la boca, ajá, pero tampoco voy a entrar muy a fondo ahí. Nos decía Jan que ayer volvemos a este aspecto de cómo nos vamos desarrollando cognitivamente, que a partir de los 2 años a los 7 estamos en una etapa preoperacional. Ajá. ¿Qué significa esto? Operacional se refiere a esas operaciones o esa capacidad mental que vamos desarrollando para ya poder darle un significado o darle de alguna manera una interpretación a todo lo que vamos aprendiendo. Pero se le llama preoperacional porque está antes de lo que vamos a llamar más adelante operaciones concretas. Ajá. Ahorita nos vamos a eso. Estamos en esta etapa preoperacional, ¿no? Donde el, el niño, ajá, de 2 a 7 años, pues ya si nos damos cuenta ya entra a la escuela, ajá. Entre los 2, 3 años empiezan a ir al kinder, ¿no? A preescolar, primero de preescolar, primero de kinder, después segundo, así nos vamos, ¿no? Y a los 7 años aproximadamente el niño ya está en lo que es la primaria, entre 6 y 7 años ya tiene primero y segundo, más o menos de primaria, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ya empieza a aprender un simbolismo, ajá, ya le da una simbología, ya empieza a darle una interpretación, pero ya más consciente. Hay que entender que la conciencia se puede ir desarrollando, lo que hablábamos hace ratito de la conciencia, lo que mencionaste, lo que yo aporté también, se va desarrollando a partir de los 3 o 4 años. Ajá. Ya después de esto, pues quiere decir que ya el niño de 3, 4 años ya empieza a darle una interpretación ya más personal a todo lo que va aprendiendo y lo que va experimentando y el contacto que tiene con las personas. Aquí hay que entender que algo que entra, pero ya de lleno, es el lenguaje. Y el lenguaje y el pensamiento, como sabemos en el área de la psicología, son dos factores o dos herramientas cognitivas muy importantes en el ser humano. Ajá. A través del lenguaje desarrollamos pensamiento y a través de la estructuración del pensamiento desarrollamos un lenguaje más amplio. Entonces es un círculo virtuoso. Ajá. Si no lo sabemos manejar, pues se puede convertir en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque a partir de lo que nosotros vamos aprendiendo del lenguaje que vamos adquiriendo, también vamos a ir desarrollando una manera de pensar. Si yo vivo en un entorno donde me hablan de manera educada, atenta, con cariño, etcétera, pues voy a aprender de una mejor manera que si recibo un lenguaje, porque hay que entender el lenguaje tanto verbal como no verbal. Ajá, el que uno va captando y el que uno va a ir desarrollando después. Entonces, Jean Piaget nos decía que entre los 2 y los 7 años, pues va apareciendo el lenguaje, vamos desarrollando el lenguaje, y esto pues a su vez representa una inteligencia que tiene que ver con que el niño, digamos, está en esa etapa, se me fue ahorita, egocéntrica, ajá, en la que el niño pues se siente el centro, porque la verdad es que lo es, ajá. Luego yo les digo como que en broma y en verdad a los papás, los hijos siempre van a ser el centro de la dinámica familiar. El secreto está en
que ellos no se enteren porque si no nos agarran la medida y para qué quiere uno, ¿no? Bueno, entonces entramos en esta etapa, ¿no? De 2 a 7 años, etapa preoperacional, desarrollando nuestros procesos cognitivos, ajá. Ya el niño utiliza ya algunos conceptos, símbolos, actúa de manera intuitiva, etcétera, ¿no? Bueno, después de eso, viene de los 7 a los 11 años lo que son las operaciones concretas, ajá. Aquí ya ya se desarrollan habilidades lógicas, de reflexión, de análisis, pero muy básicas, ajá. Si lo vamos viendo, o comparando con la etapa estudiantil, pues ya el niño ya va en los últimos años de la primaria, donde ya pues ya entró de lleno lo que son las matemáticas, las fórmulas, la suma, la resta, la división, etcétera, ¿no? Pero aparte ya ha ido adquiriendo algunas otras capacidades de reflexión, de análisis, ajá, pero son básicas todavía, ¿sí? Pero a final de cuentas ya está desarrollando un pensamiento más elaborado, más complejo. Y finalmente, para no alargarme mucho en esto, entramos en lo que Jean Piaget llama la etapa o el estadio de las operaciones abstractas o las operaciones formales. ¿Qué significa? Pues lo que conocemos como un pensamiento ya más complejo, más elaborado, una inteligencia abstracta, que vamos a entender por abstracto, por todo eso que no podemos visualizar o entender así tan sencillamente, ¿no? Lo voy a comparar, manteniendo ahí, un respeto, ¿no? Hacia mis colegas conductuales, ajá. El conductismo dice que todo lo que se estudia o que se puede estudiar y aprender parte de lo que podemos observar, ajá. Si no lo podemos observar, no podemos analizarlo, no podemos estudiarlo y no podemos hacer conjeturas de, ajá. Es decir, todo lo observable, por eso el conductismo se basa en estudiar la conducta del ser humano, ajá. A diferencia de otras corrientes, y aquí entra el psicoanálisis, que se iba más a puros conceptos abstractos, consciente, inconsciente, yo, super yo, elaboración o estructuración de la personalidad, pero todo era en una situación que no era observable, ajá. Sin embargo, podemos llegar a entenderlo. Afortunadamente, estas dos corrientes han ido evolucionando, ajá, y ahora sabemos que el conductismo no se basa nada más en lo meramente observable a través de la conducta. Las nuevas tecnologías, pues ahora ya podemos incluso interpretar lo que una persona, cómo está teniendo su actividad mental, su actividad cerebral, en base a todos estos aparatos tecnológicos que ahora hay, ¿no? Una tomografía axial, electroencefalograma, etcétera, ¿no? Bueno, entonces Jean Piaget nos decía que después de los 12 años y alrededor de los 15, nosotros ya podemos elaborar lo que es un pensamiento abstracto, un pensamiento más complejo, un análisis, una reflexión. La persona ya tiene una mayor capacidad de interpretar lo que le rodea y darle a partir de eso que percibe, volvemos a lo mismo, igual por los sentidos más lo que ya es capaz de elaborar por sí mismo, ya desarrolla un pensamiento complejo y obviamente también se debe de manifestar en un lenguaje y un comportamiento, ¿no? Bueno, aquí que es importante poner en pie para las personas que a lo mejor están viendo ahorita que mencionabas lo del adolescente, el joven, ¿no? Hay que entender que un adolescente de 15 años, 14, 16 por ahí, ya es capaz de hacer conciencia de lo que es correcto e incorrecto, de lo que le hace bien y lo que le hace mal. Por tanto, a partir de esta edad aproximadamente, el ser humano ya empieza a ser mayormente responsable de sus actos, ajá, de lo que piensa, de lo que dice, de lo que hace, e incluso hasta de lo que no hace. Ajá. ¿Por qué? Porque también hay situaciones que si tengo que hacer algo por responsabilidad, ajá, y no lo hago, pues también estoy omitiendo una situación. Entonces aquí yo le digo a los papás, ajá, cuando su hijo está alrededor de los 15 años, ya hay que empezar a hacerle sentir esa responsabilidad que tiene, porque ya tiene una capacidad mental, ajá, para saber determinar lo que está bien y lo que está mal, lo moral, lo inmoral, lo correcto, lo incorrecto, lo normal, lo anormal, etcétera. Ajá. Entonces, ahí es donde el ser humano empieza o debería empezar a hacerse ya responsable de su forma de ser, de su pensamiento, de su lenguaje, de sus actos, ¿no, Omar? Entonces, esto es lo que yo Claro. quisiera aportar. Y de aquí más adelantito me voy a dar el brinco a lo que son las ideas irracionales. Voy a entrar un poquito en lo que es lo que manejaba Albert Ellis, ¿no? Pero ahorita hasta aquí le paro con Jean Piaget. Claro, y me dio gusto cómo lo fuiste describiendo, porque al final de cuentas creo que hay una diferencia muy grande entre nosotros, por ejemplo, y nuestros descendientes, ¿no? Los que dicen que donde descendimos los monos, en donde el mono como tal, el mono pequeño, chiquito, lo sueltan y ya es capaz de subirse a una rama, ¿no? A unas ramas grandes, ¿no? Porque ya empezó a desarrollar esas habilidades físicas. El ser humano no, el ser humano por el contrario es alguien que tiene que ser pues ahí cobijado por los padres, educado, mucho tiempo está efectivamente tratando de aprender cosas en el seno familiar, ¿no? Y en ese aspecto me gustó cómo lo fuiste describiendo, porque al final de cuentas, un poco de la investigación que hice fue más bien hacia la juventud, o a lo que llamamos juventud, que es una etapa más bien que se extiende de los 20 a los 25 años, que tú sabes que en diferentes Exacto. ámbitos o entornos a veces se extiende, ¿no? Nada menos, pues a veces ya hablamos de un adolescente tardío, o los 20 años, ¿no? O un adulto en la adultez temprana, a lo mejor en ese aspecto puede ocurrir desde los 16, a veces en los 14 años, ¿no? Cuando en diferentes entornos, a lo mejor ya tienen responsabilidades, efectivamente, ¿no? Y a mí me tocó cuando llegué a la ciudad de Morelia ver a jovencitos de 12 años
ya agarrando su camioneta y yendo a vender verduras, ¿no? A los lugares. Sí, y era muy chistoso Sí, ver a ese niño sí, andar todavía ni siquiera alcanzaba la edad, con esa pues manejaba, responsabilidad. manejaba parado el niño en su camioneta, pero imagínate, ¿no? Y aparte lo más sorprendente a mí fue verlo a los 12 años o 13 más o menos, yo creo que por mucho 13, pero ya se casó el niño, ¿no? Se estaba casando porque como ya tenía esas responsabilidades de adulto, pues ya estaba también queriendo tener las otras responsabilidades de casarse, ¿no? Ujú. Y pues se casó con otra niña, entonces es un casamiento de dos niños como tal, pero es por el entorno en donde viven, ¿no? En donde conviven. Y eso Sí, fue demasiado sorprendente para mí. Es donde hablas de un niño adulto, ¿no? Como tal. Pues bueno, ocurre que cuando estamos en esa etapa de adolescencia, casi casi adultez o juventud, por decirlo así, dice, durante esta etapa los jóvenes experimentan grandes transformaciones tanto en su cuerpo como en su vida. Y muchas veces todo esto sucede en un entorno hostil. Ajá. Pero me gustó mucho ese término, el entorno hostil, porque muchas veces el entorno hostil te lo puede provocar el entorno, el exterior, pero también ocurre desde adentro. Hay una pelea en ujú, ese adolescente que está descubriendo cosas, donde está teniendo desarrollos físicos, pero también desarrollos cognitivos. Empieza a desafiar en su defecto a la autoridad, ¿no? Hay mucho ese conflicto con el padre o con la madre, dependiendo, y sí me ha tocado ver ese estereotipo muy evidente en cuanto en las familias se pelean o con el papá, el hombre con el papá y la mujer con la mamá, ¿no? A veces es como demasiado evidente. Pero entonces yo vuelvo a lo que estaba comentándote en un principio, de que cuando van a terapia les hablamos de este sentido de vida, ¿no? Que necesitan tener un sentido de vida, pues para avanzar, ¿no? Y en su defecto, ya tocamos el tema de la conciencia, la percepción, que viene siendo parte del sentido de vida, pero ahora viene también la libertad responsable, ¿no? Que tiene mucho que ver a lo mejor con eso que me mencionabas de Ellis, ¿no? En la libertad responsable se refiere a la capacidad de un individuo para tomar decisiones y asumir la responsabilidad de sus acciones, ¿no? O sea, ya estás hablando de un individuo que ya le incumbe la ley, ¿no? La ley, ¿cuál ley? Pues la ley impuesta por la sociedad. Es la capacidad de elegir y actuar de acuerdo con los valores y principios personales. Un adolescente o casi adulto o una persona en el ámbito juvenil ahora tiene que responderle no solamente a sus padres, sino a una sociedad demandante, ¿no? Una sociedad que todo el tiempo está cuestionando lo que haces, esa sociedad que no tiene cara, no tiene cuerpo, pero que a final de cuentas se palpa, se percibe precisamente en todas partes, ¿no? Muchas veces yo cuando les mencionaba a veces a clientes de que hay que ver lo que la sociedad dice, y me dicen, pero ¿quién es la sociedad? Bueno, pues la sociedad son todos, son tus padres, es la moral que te han propuesto, es también tus creencias, porque a veces yo veo a este adolescente salir a la sociedad y de repente, pues parece que la sociedad se lo come, ¿no? ¿Por qué? Porque le hace mucho caso a lo que la gente dice, a lo que él percibe que la gente opina de él y demás, y este adolescente se hace chiquito, ¿no? Y muchas veces van a terapia, pues precisamente por eso, porque no están pudiendo con esa libertad responsable que ahora tienen. Ahora ellos quieren seguir teniendo a alguien que les guíe y alguien que les diga qué es lo que tienen que hacer. Aquí la cuestión ocurre, el problema ocurre que nosotros en terapia tenemos que hacer a un adulto responsable, ¿no? A este adolescente darle a entender esas capacidades que tiene para ahora él hacerse responsable de su vida. Y en su defecto me ha tocado ver adolescentes que como ya lo decía, desde los 12 años ya empiezan a tener esa conciencia, a ese despertar hacia la vida, o como lo pueden tener ya hasta cuando son adultos tardíos, ¿no? Gente que vive aún con sus papás a los 40 años y que en su defecto a lo mejor no tiene esas capacidades o no las desarrolló nunca, ¿no? Por ahí nos escribe por ahí Mentes está persona que entrevisté, ajá. sí, ella la entrevisté en algún podcast, entonces por ahí pues he tenido ese gusto de conocerla. Dice, me gustaría que en algún momento se tocara el tema de la baja tolerancia a la frustración en niños. En niños que menciona, ¿será que nacen Que con nacen con eso eso, ¿no? o es algo originado por el entorno? Pues es un poquito también de lo que estoy tocando ahorita, ¿no? Porque a veces ese niño, como efectivamente no ha asumido su rol de adulto todavía, en su defecto el entorno a veces se lo come, ¿no? Pero en otras ocasiones el ser humano empieza a desarrollarlas a los 12, a los 15, a los 20 años y el acudir con el psicólogo efectivamente es un reacomodo, ¿no? Es efectivamente que es hacerle entender a ese adolescente, a veces a ese adulto, que tiene ciertas capacidades que le pueden ayudar efectivamente a adaptarse de una mejor manera con su entorno. Si en casa no tuvo esas enseñanzas o esa guía de los padres, en Ujú. muchas ocasiones pues la tiene que empezar a aprender a veces en el ámbito ya laboral o en su defecto también lo puede empezar a obtener. Te soy sincero, muchas veces hay un crecimiento enorme cuando empiezas a tener pareja, porque ahí es donde empiezas a responsabilizarte o a querer responsabilizarte de cosas. Yo lo veo mucho con mi hijo, pero también lo veo conmigo mismo, lo vi en su momento conmigo mismo, cuando empezamos a tener novia, o cuando él empezó a tener novia, ahora quería empezar, o él decía
que quería empezar a aprender a cocinar, ¿no? Porque en la casa, pues mamá cocina, yo a veces cocino, y entonces, ¿qué es lo que quería hacer mi hijo? Pues ahora él cocinar también, ¿no? Para poder darle o brindarle a su novia esa experiencia de que también él sabe cocinar, ¿no? O en su defecto, empezamos a planchar nuestra ropa, o nos empezamos a hacer, a empezar a contar el dinero que poseemos para ver si nos alcanza a lo mejor para un regalito, o si empezamos a tener a lo mejor ahora un terreno para construir una casa, ¿no? Para brindársela a nuestra pareja. O sea, es decir, cuando empezamos a tener un otro de nuestro lado, queriendo tener ese otro significativo, como lo menciona, ¿no? Lacan, entonces en ese momento buscamos a esa persona nos representa ese crecimiento, ¿no? Hacia el mundo que en su momento estaba siendo un poquito hostil, como lo decíamos, ¿no? Entonces, efectivamente, esta libertad responsable ahora nos damos cuenta que nos corresponde a nosotros como adultos, ¿no? Ya no tenemos esos referentes como son nuestros padres que se hagan cargo necesariamente de lo que antes les correspondía a ellos, ahora nos toca a nosotros. Pero no sé si quieras mencionar algo tanto de lo que dijo Julisa, o quieras mencionar algo también tú, colega. Claro, mira, con de acuerdo a lo que mencionabas, a mí me gusta mucho el modelo por décadas, ajá, para ir entendiendo las etapas del ser humano, que es la década de 0 a 10 años, después de 11 a 20, después de 20 a 30 y así a 29, ¿no? Así nos vamos, ajá. Sin ser así tan tajante, ¿no? Como que un ser humano tiene 19 años con 11 meses y 29 días y es uno y al otro día ya es otro, obviamente no. Hay que entender que hay entre estas etapas también lo que habíamos platicado ya anteriormente, etapas de transición, ajá, que son las que nos van acomodando, en las que nos vamos moldeando para entrar a la siguiente etapa. ¿Por qué me gusta este modelo? Porque nos ayuda a entender que la adolescencia y la juventud no son lo mismo, ajá, no son sinónimos, sin embargo muchas personas lo manejan así. Ajá, el adolescente o el joven están hablando de la misma persona cuando no es así. La adolescencia la vamos a entender a lo mejor de los 11, 12 años hasta los 19 por ahí, ajá, esa etapa de adolescencia. Después se viene la juventud, ¿sí? Que es la que tú comentas, por eso se me hizo importante que mencionaras que la juventud es alrededor de los 20 a los 25. ¿Por qué más o menos este margen, ¿no? O este límite, por decirlo así? Porque alrededor de los 24 o 25 años se dice que ya se estructuró la personalidad. Entonces, en base a una estructuración de la personalidad, es decir, la forma en la que somos, que se refiere a la forma en que pensamos, en que sentimos, en que reaccionamos emocionalmente, de cómo actuamos en base a lo que vamos experimentando, a las situaciones que se presentan en la vida, todo eso define nuestra personalidad o nuestra forma de ser. Con respecto a lo que mencionaba, eh, me dije, ¿cómo? Julisa. ¿Julisa? Julisa. Ah, Sí. ok, Julisa, algo bien importante que hay que entender aquí es que nosotros nacemos con un temperamento, que ya es algo fisiológico que traemos innato, ajá, y ese temperamento ya es de nosotros. Hay bebés que son más, enojoncitos que otros, hay otros más sonrientes, hay otros más chilloncitos, otros más, por decirlo así, reaccionan más rápido, ¿no? A ciertas cosas, otros son como más calmaditos, ¿no? Ese es el temperamento, ¿sí? Conforme va creciendo ese bebé, va a ir aprendiendo a partir de lo que le va enseñando y le va transmitiendo su ambiente, en este caso, pues principalmente los padres, ajá. Si se maneja en un entorno o en una dinámica familiar estable, pues obviamente va a ir creciendo con mayores herramientas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ajá. Mencionabas lo del ambiente hostil, ¿sí? Si este bebé nace en un ambiente hostil, es decir, un ambiente que no cubre expectativas, que no cubre necesidades y que incluso agrede, entonces este bebé pues se va a tener que ir desarrollando de otra manera conforme a lo que va a empezar a aprender. Ajá. Aquí luego me gusta platicar que nacemos y desde que nacemos viene nuestro primer trauma, ¿no? El trauma del nacimiento, ¿no? Lo que genera esa situación de nacer, pues es una situación agresiva para ese bebé. Ajá. Tampoco lo vamos a entender como que el ser humano es una víctima del ambiente, ¿no? Pero, obviamente también hay muchas cosas muy bonitas que podemos vivir, pero bueno, nacemos con un temperamento. Conforme vamos creciendo, vamos desarrollando lo que es el carácter. ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? El carácter ya le añadimos la parte del aprendizaje, ajá, de lo que aprendemos del entorno. Entonces, como quien dice, aquí ella preguntaba de esto sobre la tolerancia, ¿no? A la frustración. Aquí hay que entender que es tolerancia, ¿sí? Eh, la tolerancia, digamos que es ese respeto o esa capacidad de poder entender cómo piensa otra persona de manera distinta o cómo actúan los demás, etcétera, ¿no? Eso lo podríamos llamar, digamos, a manera general, lo que sería la tolerancia, ¿no? Hay que entender que las demás personas tienen una manera distinta de pensar, de actuar,
de lo que prefieren, de lo que quieren, de su forma de comportarse, etcétera. Y nosotros debemos de tener esa capacidad de aceptar esto. Ajá. Aceptarlo no significa que me lo impongan y ahora yo hago lo que me dicen los demás. No, simplemente entender que ellos tienen otra forma de ser, pero a su vez los otros, si tienen tolerancia, deberían también de tener esa capacidad de entender que yo pienso diferente. Ajá. Hay veces que pensamos igual, etcétera, pues no hay problema. Pero bueno, eso sería tolerancia. Ajá. Y ahora hablamos de lo que sería la frustración. Ajá. Y la frustración normalmente es esa respuesta que se genera en nosotros de manera cognitiva, de manera mental, pero también de manera fisiológica, porque también entran las emociones, por ejemplo, principalmente la emoción de la ira, en base a que no se lleven a cabo las cosas que nosotros queremos o no se cumplan nuestras necesidades o no logremos satisfacer ciertas situaciones, no tengamos logros, etcétera, ¿no? Eso sería frustración. Entonces, ella preguntaba, ¿no? Sobre la tolerancia hacia la frustración en los niños. ¿Será que nacen con eso o es algo originario por el entorno? Normalmente es en parte de ambas, ajá. Nacemos con un temperamento, ajá. Si somos un poquito más enojoncillos, pues desde ahí empieza la situación. Si el ambiente influye en nosotros para que seamos poco tolerantes o nada tolerantes, pues obviamente vamos a ir desarrollando esta intolerancia, ajá. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una necesidad que no es satisfecha y entonces voy a reaccionar a lo mejor de manera agresiva, violenta o a veces de manera impulsiva, ajá. No necesariamente impulsivo tendrá que ver con violento o agresivo. Impulsivo es como reaccionar como caiga, ¿no? Eh, o me voy a molestar o me voy a enojar, ajá, o ya entrando a esta parte de la frustración, me voy a frustrar, como decimos, que no se dan las cosas como yo quiero que se den. Ajá. Hace ratito mencioné lo de la etapa del egocentrismo, cuando el niño pues piensa que todo se mueve alrededor, que hasta dije de broma en esta parte, ¿no? Los papás deben entender que sí, el hijo es el eje o el centro de toda la dinámica, pero que no se entera. Ajá. Bueno, el punto está en que la tolerancia a la frustración tenemos que irla desarrollando a partir, por ejemplo, de los padres, si hablamos de que es un hijo que está conviviendo con sus padres, en base a que ellos principalmente tengan esa tolerancia con el niño, ¿no? Porque luego el papá es muy intolerante, ¿no? Le dice, ay, ya calla ese niño, no llora. Dale su mamilo, ponle ahí un chupón para que ya no llore, o ahora, ¿por qué estará llorando, no? Desde ahí empieza la intolerancia y el niño pues va a ir aprendiéndola, ajá, va a ir aprendiendo a ser intolerante, ajá. Bueno, pues yo hasta aquí Sí, cerraré un poquito con esto. Ujú. yo por ahí, respondiendo un poquito a lo que mencionaba Julisa, y también en base a lo que estabas comentando, comento, ¿no? De manera general que en ocasiones también a los niños, en ocasiones se les tiene por ahí una expectativa muy grande, ¿no? Nosotros como padres a veces queremos que el niño tenga algunas actividades extraescolares o que se desarrolle de una manera por ahí muy, muy inteligente, ¿no? Mencionaba ya Julissa que por ahí su hijo ya es capaz de generar, de transformar el cubo de Rubik y demás a los 9 años, ¿no? Y cosas por el estilo. En ocasiones los papás queremos que nuestros hijos sean súper inteligentes y los metemos actividades adicionales a la carrera, ¿no? Vi por ahí un meme muy particular en donde decía, ¿no? A ver tú papá que vas a trabajar, ¿qué te parece si ahora te metemos a jazz, ¿no? O sea, como haciendo notar esto, ¿no? Esa sobreestimulación que a veces los papás le dan a los hijos, ¿no? Y O entonces, papá, con ¿qué esto, te parece que trabajas en 3 trabajos, ¿no? Para que llegue más sí, ingresos. claro. Y entonces, en ese aspecto, es lo que tenemos que colocarnos nosotros en el lugar de los hijos. Muchas veces el niño, como tal, lo que necesita es seguir siendo niño, tener actividades de niño. Y este tema, efectivamente, que nos mencionaba Julissa, en donde ella la diagnosticaron de distimia, que es este asunto de no poder mostrar sus emociones, ¿no? Hacia sus seres queridos, pues sí juega un factor importante, porque efectivamente un padre que todo el tiempo quiere o tiene esas expectativas de hacer al hijo muy inteligente, de darle sobreestimulaciones, en ocasiones, y aparte de eso, no poderle demostrar emociones, pues de repente es un poquito complicado para el hijo, porque aparte de que le están exigiendo mucho, no le están demostrando cariño. Entonces sí hay que, o sea, en ese aspecto sí habría que trabajar. En ocasiones personas que padecen este tema de la distimia, lo que pueden hacer es ejercitar las cosas que deberían de ocurrir, ¿no? O sea, si no son capaces de darse cuenta de los temas en ese aspecto de los hijos, ¿no? De darles cariño o responder a una estimulación del hijo, pues a lo mejor ponerte a leer, a informarte respecto a qué necesita el niño cuando está demostrándote algo, ¿no? Por ejemplo, el niño termina una tarea, pues ¿cuál sería la respuesta que debería de ocurrir? Pues a lo mejor un halago, ¿no? Ah, pues terminaste la tarea, entonces te doy un halago, ¿no? O sea, a lo mejor eso es lo que una persona sin distimia haría. Ajá, pero ahora una persona que tiene distimia podría tener como que en ese aspecto los roles que más o menos debería de cumplir, ¿no? O sea, eso sería estar un poquito más bien como sobreinformado, por decirlo, ¿no? O sea, tener también esas capacidades de investigar lo que debería de ocurrir, ¿no? Pero en su defecto también creo que un tema en particular que debemos de saber es que los papás, los niños están, como bien lo dijimos, a la expectativa de lo que el papá quiera, ¿no? Y entonces meterlos efectivamente a muchas cosas a veces hacen que el
niño se canse. ¿Por qué reacciona frustrado? ¿Por qué reacciona ya intolerante? Pues porque eso, o sea, el niño de repente lo que quiere es ser niño, ¿no? No necesariamente cumplirle o estarle cumpliendo las expectativas de los papás. Y yo en su defecto me acuerdo mucho que a mi hermano, ¿no? Mi hermano mayor cuando era chico, mi papá lo metía mucho a fútbol. Y entonces llegó un momento de tanto que lo metía aquí, lo metía allá, y era muy bueno mi hermano jugando fútbol, pero de repente en una ocasión reaccionó intolerante a mi papá, ¿no? Y agarró y le hizo así a mi papá a sus 14 años, porque definitivamente ya no aguantaba, ¿no? Ser efectivamente esa estrellita que quería ver un papá, ¿no? Y entonces, pues es eso, o sea, los niños de repente requieren también que se les asigne solamente su rol de ser niños, ¿no? Sí. Estar en casa, jugar con los niños de la calle, en su defecto a lo mejor sí cumplir algunas tareas como es hacer la tarea, ¿no? De la escuela, Sí, pero hasta ahí, ¿no? Y más bien obviamente tienen responsabilidades, la sí. sobreestimulación que le damos los papás a veces es lo que los satura, ¿no? Quería avanzar un poquito con el tema de el asunto de la experiencia, ¿no? Sigo con el tema del sentido de vida, y el tema de la experiencia se refiere a las experiencias ¿Me, vividas por un me individuo. permites tantito, Omar? Nada Sí, más sí, claro. hacer con respecto a lo que menciona aquí Julisa, Ajá. que tiene un niño de 9 años. Por eso es tan importante acudir a psicoterapia, porque en psicoterapia detectamos, por ejemplo, no nada más tiene 9 años y ya, ¿no? Sino que Ujú. en qué etapa se encuentra. Por ejemplo, si vemos en el aspecto de la cognición que hablábamos, de los procesos mentales, de acuerdo a Jean Piaget, él se encuentra ahorita en la etapa de las operaciones concretas, por ejemplo, ¿no? Y entender qué es eso, ¿no? Aparición de aspectos lógicos, etcétera. Qué bueno que está, menciona aquí. Me gusta mucho esta parte, principalmente de que interactuamos nosotros, pero también con el público y preguntan, ¿no? Porque también es Claro. importante eso. Ajá. Y con respecto a la distimia, hay que entender que la distimia es, una forma de depresión, pero que se extiende. Ajá. Es una depresión que puede entrar entre depresión leve o moderada, hablando de niveles de depresión. Sin embargo, el riesgo de la distimia es que se mantiene por mucho tiempo. Ajá. Aquí me llama la atención que si fue diagnosticada o no. No vamos a entrar de lleno a esto porque pues yo desconozco muchos factores o muchas situaciones con respecto a este caso, ¿ah? Pero qué bueno que vaya a terapia y pues la recomendación es que se mantenga. Pero la distimia me llama la atención, por ejemplo, se puede diagnosticar depresión en un niño, sí. La distimia es un poquito más difícil, es cuando se hace un diagnóstico diferencial, porque al ser una depresión que se mantiene durante mucho tiempo, aunque sea leve o moderada, pero se mantiene demasiado tiempo, en un niño pues me haría pensar que pues ya desde niño lleva X cantidad de tiempo con una depresión leve o moderada, que leve o moderado no hay que entenderlo como una depresión que no es tan fuerte o que hay que dejarla pasar, no, hay que tener atención porque esa depresión leve o moderada puede crecer a depresión grave o profunda si no se actúa. En este caso, pues al acudir a terapia, pues sí, entendemos que están tratando esto. Ahora, un niño que desde pequeño ya tiene esas capacidades del cubo Rubik y a lo mejor de muchas más, quizá, ajá, me estoy anticipando, yo creería que en ese proceso terapéutico ya le hicieron una valoración psicológica, lo que se conoce como una batería psicológica, varias pruebas, y ver cuál es su capacidad mental, porque si tiene una capacidad mental por encima del promedio, también se da que ese tipo de niños desarrollen episodios depresivos porque o son muy ansiosos o intolerantes. ¿Por qué? Porque no se logra entender que tienen una capacidad en la cual a mí ya no me necesitan enseñar 4 más 4, yo ya quiero aprender 4 por 4 o 4 entre 4, ajá, hablando a lo mejor de operaciones aritméticas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que de repente los maestros no se dan cuenta que este niño o estos niños tienen una mayor capacidad, entonces yo no puedo estarles enseñando, a ver, hoy el tema de hoy va a ser la suma, ajá. Cuando este niño o esta niña ya quieren aprender a multiplicar o dividir porque ese 4 más 4 ya me lo sé y lo vuelvo a ver y luego el compañerito que no entendió se repite una vez más el 4 por 4, pues va a generar intolerancia en ese niño, va a generar frustración porque necesita actividad, necesita mantenerse activo mentalmente y si se mantiene activo mentalmente, pues también ocupacionalmente, ¿no? Pudiera ser por ahí, ajá, pero bueno, no quisiera entrometerme en su terapia, ajá, Claro. que la lleven adelante y sí se entiende que también sea frustrante, ajá, que pues haber estar trabajando con esto durante tiempo, pero la terapia no va enfocada nada más al niño, también debe ir enfocada hacia los padres porque también deben de desarrollar mejores o mayores técnicas para poder sobrellevar esta situación y poder llevar al niño en un proceso de superación pues que vaya creciendo, ¿no? Conforme a lo que uno creería que debe de ser. No debe ser así literal, ¿no? Los niños en este caso de 9 años, tienen que comportarse así, ¿no? Obviamente hay variantes, ¿no? Bueno, También hasta aquí creo que yo quedaría. mencionaba el tema de los niños genio, ¿no? O sea, todos los Sí, papás queremos que nuestros hijos sean niños genios, pero sí, en su momento una estadística de niños efectivamente con coeficiente intelectual alto, una estadística dice que efectivamente cuando estos niños entran a la adolescencia, pues dejan de ser genios, ¿no? Y no es que hayan dejado de ser genios o hayan dejado de tener esta gran capacidad intelectual, ¿no?
No, ocurre que la adolescencia viene a mostrarles el lado efectivamente humano, el lado de la adolescencia es conocer a otros niños, empezar a socializar, y efectivamente muchos genios se quedan en esa etapa, porque efectivamente ellos empiezan a ver sus necesidades propias y ahora ya no las necesidades de los papás que consisten en que quieren que su hijo sea un destacado alumno o un destacado genio, ¿no? Esa ya es una necesidad más bien de los papás. Por eso yo hablaba mucho de esta sobreestimulación. A veces los papás somos los que sobreestimulamos a nuestros hijos cuando los hijos lo único que quieren es seguir siendo niños, ¿no? Sí. Pero sí, esta combinación que menciona Julissa de la distimia más un niño sobreestimulado, pues es un poquito peligrosa. O sea, sí, los niños son el reflejo de sus padres, ¿no? Entonces nada más hay que apoyar a ese niño, qué bueno que lo está llevando a terapia, porque efectivamente este niño requiere mucho apoyo emocional, ¿no? Y si en su caso ella que ya sabe que tiene distimia, pues a lo mejor no está dándole ese aporte que requiere el niño. Por eso es que la terapia pues está beneficiando mucho a este niño, o tendría que beneficiarlo mucho, ¿no? Así es. A todo el entorno familiar. Sí. Claro. Okay. Entonces, pues continúo un poquito con esto. La experiencia. La experiencia nos dice que se refiere a las experiencias vividas por un individuo, tanto las experiencias positivas como las negativas, y pueden influir en la forma en que un individuo percibe el mundo que lo rodea. Y es ahí donde pues un adolescente, efectivamente, o una persona en su etapa de juvenil, ya un adulto, ¿no? En sus inicios de ser adulto, pues efectivamente ese tipo de experiencias lo pueden hacer efectivamente que se desarrolle mejor, ¿no? O en su medio, o también puede ocurrir ¿no? Hay un dicho en México que se menciona, ¿no? De cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? Y ahí también podemos tener adultos cohibidos que ya no se atreven a hacer cosas, ¿no? Yo también hablo mucho de que en esta etapa de la adultez, o sea, antes de los 23, si no te animaste a irte de casa, si no te animaste a hacer algo espectacular, pues no sé si decirlo, pero lamento decirte que probablemente ya no te animaste a salir de casa, ¿eh? O sea, porque si ya no hiciste esa locura que generalmente se hace antes de los 23, pues a lo mejor ya nada más te vas a dedicar a lo mejor hasta vivir en casa, probablemente. Digo, nada más es un decir, ¿no? Porque en su efecto, pues mucha gente sí ocurre que efectivamente a los 30 dan el golpe de pecho, a los 40 se dice por ahí que, sí, efectivamente hablar un poquito del Chavo del Ocho, el creador, pues se hizo exitoso a los 40 años, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay casos de personas que todavía la pudieron librar y pudieron dar ese do de pecho, ¿no? Pero muchas veces eso ocurre en la adolescencia, ¿no? O ocurre efectivamente en esta juventud, ¿no? Donde te animas a hacer cosas, pues, un poquito alocadas, ¿no? Y hablan un poquito más bien también de ese despertar a la madurez, ¿no? De ese abrirte al mundo, ¿no? No sé si quieras comentar algo respecto a esto, colega. Sí, nada más antes me regreso con Julissa, ya leí aquí que ella es quien tenía o quien sufre de la distimia, no es un niño, entonces ya me aclaré esa parte porque sí me llamaba la atención, ¿no? Que una depresión que suele ser muy larga, estuviera en su niño. Bueno, nada más ese punto, entonces corrijo esta parte, ¿no? Entonces al niño hay que enfocarse en esas capacidades que tiene y poder actuar de acuerdo a eso, ¿no? A la capacidad que su niño tiene. Y ella, pues en el caso de la distimia, hay que entender que como es una depresión, las depresiones a veces se cree que nada más son un aspecto emocional, ¿no? Aspecto anímico, ¿no? También pueden tener un origen fisiológico, neurológico, y hay que entender que esto puede ser heredad, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nada más hay que ir cubriendo eso, Julissa, agradecemos tu participación y espero que lo que comentemos aquí mi compañero y colega Omar y un servidor pueda aportar un poquito, pero lo mismo, ¿no? Hay que seguir en terapia en este sentido. Bueno, ahora, en base a lo que comentas de la experiencia, Omar, pues sí, definitivamente vamos a entender a la experiencia como toda esa adquisición de conocimientos y vivencias que vamos viviendo los seres humanos, ¿no? Y que en algún momento eso nos va a llevar a madurar, o como decimos comúnmente, a buen puerto, es decir, nos va direccionando hacia una situación, hablando de lo que comentaste en un principio, el sentido de vida, le va a ir dando sentido a nuestra vida, es decir, vamos a tener motivantes, vamos a tener motivos, vamos a tener a lo mejor proyectos, planes, objetivos, pero principalmente lo que estamos haciendo en el día a día, pues nos debería de tener a lo mejor satisfechos. Si no lo es así, entonces pues vamos a ver en qué nos puede aportar todo eso que tenemos atrás de nosotros, que sería este aspecto de la experiencia, ¿no? Cómo vamos madurando. ¿Por qué? Porque a veces nuestras malas experiencias o nuestras experiencias traumáticas, pues obviamente nos van a ir llevando a ciertas situaciones de riesgo, ¿no? O de un comportamiento complicado, a los trastornos mentales, a los conflictos psicológicos emocionales o a los trastornos de personalidad. Es decir, lo contrario a lo que ahorita nos hemos enfocado, la salud mental, pues obviamente lo contrario es la enfermedad, o la patología mental, ¿no? Bueno, hasta aquí yo comentaría al respecto, Omar. No hay que olvidar que en esta etapa o en cualquier etapa de lo que se trata es de adaptación, ¿no? Sí.
Hay un tema ahí de adaptarnos al entorno en el que vivimos, el adolescente también se tiene que adaptar, aún a pesar de la situación hostil o del entorno hostil, que te repito, muchas veces viene de adentro, de los cambios que estamos teniendo como seres humanos, o otras veces puede venir de afuera, porque también el adolescente muchas veces se crea ese espacio hostil, es decir, sus cambios repentinos de humor, sus cambios también de físicos, a veces vemos a un niño volviéndose hombre porque la voz le empieza a cambiar, ajá, o porque ya tiene cuerpo de adulto, pero en pensamiento de niño, es común y es normal, nada más que no están adaptándose adecuadamente a su entorno. Entonces, es por eso que efectivamente el encontrarle un sentido de vida, pues puede ayudar, porque en su defecto, un niño adolescente, que tiene bien claro que lo primero que tiene que hacer es terminar la escuela, o sea, la universidad, pues ya tiene un camino trazado, ¿no? Sería más fácil llegar a ese camino. Pero claro, en esas etapas muchas veces no se sabe lo que quiere uno, ¿no? O sea, en la adolescencia realmente todavía estás en esa búsqueda. Son muy pocos o contados casos de que ya saben lo que quieren a esa edad, ¿no? Y muchas veces es muy malo de parte del entorno querer que a la etapa de la adolescencia ya sepas lo que quieres. Y lamentablemente también viene de la mano que a esa edad es cuando tenemos que elegir carrera, ¿no? Sí, Cuando en realidad pues todavía no sabemos ni lo que queremos. Entonces exacto. parece como que va de la mano este asunto de que se le está asignando mucha responsabilidad al adolescente cuando en realidad no debería de tenerla, ¿no? En ese momento, claro, a lo mejor podría ser que la familia como tal ya tenga ese plan de vida, eso sería diferente. Familia de doctores, probablemente lo que quieran es un hijo doctor o relacionado con el tema de la salud, probablemente no necesariamente tiene que ser doctor, pero pudiera ser psicólogo, enfermero, enfermera, ajá, ¿te das cuenta? O sea, va de la mano de la salud, ¿no? Pero esto sí pudiera ser esta expectativa que pudieran tener los papás y no siempre tan fuerte como se ve, ¿no? O sea, porque muchas veces es lo que dicen, es que mi papá era doctor, entonces yo tenía que ser doctor. No es necesario como que por una cuestión familiar lo cumplas, como ya te lo dije, pudiera ser que estés relacionado, un tema relacionado con la salud, no necesariamente doctor, que por cierto es pues complicado estudiarlo, ¿no? No cualquiera lo hace. Y en su defecto también hay que hablar del tema de la corrupción en México y demás, en donde solamente salen doctores cuando eres hijo de doctor, ¿por qué? Pues ya te conocen en el medio y ya te permiten ser doctor en esa sociedad, ¿no? Si no eres hijo de doctor, pues es un poquito más complicado. Hay que decirlo con todos sus nombres, porque en México no se te permite ser doctor si no eres ya conocido en el medio, ¿no? Y ahí tienes a muchos maestros doctores frustrándole la carrera efectivamente a otros que no pertenecen al medio, ¿no? Por eso este asunto de que en México se crearon muchas escuelas recientemente universitarias para crear más doctores, porque ahí en ese camino donde estaba antes no se les permitía pasar. Entonces ahora las nuevas escuelas, las nuevas universidades están dejando que pasen algunos doctores. Ahora hay que ver en el ámbito laboral si les van a dar chance ahora de trabajar, ¿no? O si ya nada más les van a permitir trabajar con doctor Simi, ¿no? Porque ese es el camino que lamentablemente les está tocando ahora, ¿no? No sé si quieras mencionar algo al respecto, colega. Sí, mira, algo que mencionaste bien interesante es esa encrucijada en la que se encuentra el adolescente, ¿no? A esa edad que eres un niño, eres un adolescente, pero ya tienes que actuar como adulto, ¿no? Porque de aquí en adelante se viene lo que tú vas a hacer, ¿no? Durante tu vida. Ajá, con respecto a este tema, porque ahorita viene muy ad hoc esta parte de que se tienen que empezar a inscribir, ¿no? Para el examen a la preparatoria, el examen a la UNAM, ya se acerca, ajá, así que pues por ahí aprovechamos para informarles que estén ya atentos, ¿no? Acá en lo que es el Estado de México y la Ciudad de México le llamamos el Comipems, ajá, pero bueno, también a nivel nacional, pues obviamente cada región va a empezar con esto, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que ellos apenas están entrando en una etapa en la que van a tener que aprender muchas cosas, elaborar, madurar, etcétera. Desde una situación, por ejemplo, cuando a un adolescente se le ve torpe, no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido que no puede manejar sus movimientos. ¿Por qué? Porque está creciendo muy aceleradamente. Ajá. En la niñez se va creciendo poco a poquito, ¿no? En la adolescencia, que aprovecho para comentarle a Julisa, pues su niño de 9 años, pues ya le falta poquito para que empiece a entrar a la preadolescencia, ¿no? Entonces también hay que estar atentos de esa situación. El adolescente, el solo hecho de querer agarrar algo, estirar la mano, ajá, ya se le dificulta. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya es más grande, ajá, y él estaba acostumbrado, mentalmente hablando, a cuando entramos a este aspecto de la visomotricidad, que es esa capacidad que desarrollamos en tener esa conexión entre lo que vemos, ajá, en la perspectiva del objeto, el tamaño de mi cuerpo, etcétera. No es algo tan sencillo, ajá. Es normal o es natural porque pues nunca hacemos conciencia de eso. Hace ratito hablamos de lo que es conciencia, ¿no? Si yo quiero agarrar esto que tengo aquí enfrente, estiro la mano y lo agarro y ya. Pero si no estoy acostumbrado a mi nuevo tamaño de cuerpo, eso se me puede dificultar un poquito y verme medio torpe, ajá, y eso puede provocar la burla de alguien más, etcétera. Cosas tan sencillas o tan mínimas aparentemente, pueden ocasionar este tipo de situaciones, ¿no? Que ahorita podemos platicar en la adolescencia. A todo esto que hay que ir madurando y entendiendo nuestras emociones porque también van a ir cambiando, es una etapa en la que endocrinológicamente hay mucha modificación, ajá, hay químicos por todo nuestro cuerpo, por eso dicen que es la etapa hormonal, pero por excelencia, ¿no? La adolescencia, así como que las hormonas están, pero en todo su apogeo.
todos estos cambios, aparte tengo que estar pensando en qué voy a estudiar, en qué voy a trabajar, ajá, cuando todavía me faltan varios años, porque hay que entender que esto empieza en la secundaria, ¿no? Cuando entran a tercero de secundaria, pues ya hay que empezar a ver las prepas, las vocacionales, acá, por ejemplo, en el Estado de México, en la Ciudad de México, o el nivel bachillerato o preparatoria, ¿no? Entonces hay que ir viendo, etcétera. Todavía ni acabo la secundaria, tengo que estar pensando en eso, y peor aún, tengo que estar pensando en eso, ¿por qué? Porque también voy a tener que saber a dónde me voy a enfocar para estudiar mi carrera, mi profesión, que también son otros 4, 5 o 6 años. Ajá. Entonces estamos anticipando, si contamos los 3 de preparatoria, el tercero de secundaria, más los mínimo 4 de alguna carrera, ajá, mínimo son 8 años que me tengo que estar anticipando, ¿no? A lo que va a ser mi vida. Ajá. Entonces es algo muy complicado que como adultos tendríamos que aprender a entender, pero no lo entendemos, ajá. Ni el sistema lo entiende, porque el sistema también genera esa situación. Para todo esto hay un punto clave más que se llama orientación vocacional. Esa materia olvidada, esa materia que se agarra para todo menos para orientación vocacional, ajá. Esa materia en la que hora libre o les falta, pues háganlo, o salgan un ratito ahí al recreo, cosas así, ajá. Es tan importante esa materia, pero no la dan como debiera de ser, ajá, porque aquí al niño o al adolescente ya lo empiezan a encaminar en base a sus características, en base a su historial académico, porque no nada más es una cuestión de, a ver, ¿qué te gusta? Ah, pues a mí me gusta medicina. Ok, vamos a ponerlo entre comillas porque resulta que yo sé su historia de vida y tiene, como decías, los papás doctores, entonces quizá le gusta la medicina, sí, pero a lo mejor no para ejercerla, sino le gusta porque ha convivido con ella toda su vida, ajá. Entonces eso puede confundirlo. A lo mejor lo que le agrada es el arte, ajá, pero a lo mejor los papás dicen, no, es que el músico se muere de hambre, ¿no? O como a nosotros también nos toca, ¿eh? Los psicólogos no nos salvamos, ¿no? Es una profesión en la que te vas a morir de hambre, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado, lamentablemente. Obviamente no, ajá, obviamente es una profesión en la que te puede ir muy bien económicamente hablando, pero personalmente hablando, mejor todavía, ajá, porque desarrollas muchas situaciones. Pero bueno, el punto está ahí, ajá, entonces, ¿qué es importante? Pues llevarlos a esa orientación vocacional. Si nosotros como padres les preguntamos a nuestros hijos, oye, ¿qué te dan en orientación vocacional? Ah, pues ay, ¿qué materia es? Creo que ni maestro tengo, ¿no? De ahí, ¿no? Empiezan por ahí, ¿no? Ni maestro hay, ¿no? Entonces, pues mandaron a la maestra de química a que nos diera algo y pues aprovechó para darnos unas fórmulas de, químicas, ¿no? Ese tipo de situaciones nosotros debemos de advertirla y decir, bueno, si a mi hijo no le están dando orientación vocacional, entonces voy a buscar, ajá, dónde pueden ayudarlo en ese sentido, o pueden ayudarnos, ajá. ¿Por qué? Porque eso le va a abrir el camino, ajá. Entonces empezamos a ver que ese niño tiene capacidades en esto y en aquello. Vemos su historial académico y vemos que ha sido muy bueno en historia, en español, etcétera, ajá, porque se le facilita, etcétera. Entonces podemos darle una baraja de oportunidades. Ah, mira, hay estas carreras, ajá. Obviamente uno no les va a hacer esa labor. Ah, mira, aquí está, pues yo te investigo y aquí te lo traigo. No, hay que enseñarles a que ellos se comprometan y se hagan responsables entre padres e hijos, a que vean, bueno, a ver, tú tienes estas habilidades, estas cualidades, estas capacidades, esta facilidad, etcétera. Entonces, puedes empezar a buscar, tanto en la UNAM o en las universidades que haya, ¿no? A nivel nacional, qué oferta de carreras tienen en las que las materias tengan que ver o el plan de estudios tenga que ver con todo esto que a ti te gusta, se te facilita, en lo que eres muy bueno, ajá, lo que te va a motivar, lo que te va a llamar la atención, pero no se hace, ajá, entonces entra en esta parte que comentabas de cómo el adolescente pues está en conflicto, ¿no? De que, a ver, me tratan como niño, me dicen que ya estoy grande, que ya soy adolescente, que tengo que responsabilidades, pero a su vez tengo que seguir órdenes y reglas todavía y a la vez tengo que estar pensando en qué voy a estudiar y en qué voy a trabajar, ¿no? Todo eso pues se vuelve una bomba de tiempo, entonces hay que saber controlar todo eso, ¿no? Y que Adelante. termina siendo el entorno hostil, ¿no? Como bien lo decíamos, Sí, porque al final de cuentas vienes de ser niño, de jugar, vienes de estar en la secundaria, donde todavía pues, ves muchas cosas como niño, todavía como adolescente, juegas fútbol, juegas muchas cosas, pero ahora tienes que empezar a responsabilizarte de cosas. Entonces, cómo no va a ser un mundo hostil si ahora pretenden que yo sea algo, ¿no? Ahora pretenden que yo ya esté pensando, como dices, a 8 años. Y ujú, entonces muchos niños se adaptan a esto o otros no. Otros empiezan a carecer ya de este crecimiento madurativo y entonces son los que de repente pues ya dejan de estudiar, se meten a trabajar, porque ya esa labor cognitiva ya no la desarrollan. Ajá, ¿por qué? Porque el mundo fue demasiado hostil con ellos o ellos ujú. lo percibieron de esa manera. Y es ahí donde tenemos a personas pues que abandonan la secundaria, que se dedican ahora, no sé, a tener una ocupación que tampoco es mala, ¿no? En su defecto, las personas que se salieron de la carrera, de la secundaria para ponerse a trabajar, pues en un futuro serán muy buenos en esa ocupación, ¿no? Hay personas que adquieren una ocupación como tal, los herreros, ¿no? En su defecto los plomeros o demás, o hay Sí, otros que a final de cuentas sí decidieron tomar una carrera y en base a la carrera a veces se dedicaron o ejercieron esa carrera o nada más terminaron una carrera y ahora se dedicaron a otra ocupación, ¿no? O sea, hay muchos casos también de
psicólogos, de abogados, de todos, trabajando de taxistas, y no es malo tampoco, porque al final de cuentas cumplieron, o ellos pensaron que cumplieron terminando una carrera, pero ahora no, ya no se responsabilizaron de ejercerla, ¿no? De ejercerla como tal, o ya habiendo terminado de psicólogos, pues a lo mejor terminaron, no sé, en una fábrica, en su defecto en un call center, qué sé yo, pero al final de cuentas tampoco es criticable eso, o sea, las personas toman la responsabilidad de la vida conforme en sus capacidades de responsabilidad les den, ¿no? Algunos pudieran decir que vivir como la persona que quiere ser es demasiado complicado, o en su defecto se puede decir que estamos viviendo un sueño en los que sí estamos ejerciendo lo que nos gusta, ¿no? Y para los dos puede haber críticas, simplemente uno toma la responsabilidad que quiere de acuerdo a lo que le toca vivir, ¿no? Me regreso también un poco al asunto de si el sentido de vida tiene que ser propio o tiene que ser de las expectativas que nuestros papás depositaron en nosotros, ¿no? Y hay muchos casos en donde ahí está el adolescente teniendo la responsabilidad de concluir un libro que el abuelo no pudo terminar, ¿no? O sea, porque era la idea del abuelo y ahora el hijo o el nieto la está cumpliendo, ¿no? Ahora está escribiendo ese libro que el abuelo nunca pudo terminar. O haciendo otras expectativas ahí que le cargaron a ese nieto, a ese hijo, ¿no? Entonces viene la otra contraparte. Dice aquí el mí mismo, ¿no? El mí mismo se refiere a la percepción que un individuo tiene de sí mismo, que incluye la autoimagen, la autoestima, la autoaceptación, ¿no? Y que ya lo mencionamos también en otras ocasiones, es el entender, ¿sí?, que el mundo puede estar diciendo mil cosas, pero que a final de cuentas yo tengo una personalidad propia, soy de una manera específica, y que ahora yo puedo decidir por mí lo que yo quiero ser, ¿no? Y es ahí donde empiezo a voltear hacia atrás en retrospectiva y decir, bueno, ¿en qué soy bueno?, ¿no? Y empiezo a preguntarme esas cuestiones, como bien lo decías, cuando tuviste una buena orientación vocacional, en su defecto te das cuenta de tus capacidades, ¿no? Eres bueno hablando, eres bueno pensando, eres bueno haciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me aplicaron un examen, efectivamente, de vocacional, en donde ya me empezaban a destinar a ciertas áreas humanísticas, ¿no? El examen concluyó eso, ¿no? Pero aparte yo también me sentía con esas ganas, o sea, yo desde que entré, me acuerdo, a la preparatoria, yo sí le decía a mi hermano, una vez le dije, desde que quería estudiar, él me lo preguntó, estábamos formados para meternos a inglés, y me dijo, ¿y qué quieres ser? Y yo le dije, pues es que a mí me gustaría ser carpintero, ¿no? Yo creo que me dijo, no, pero es que eso no es algo que se estudia en la universidad. Dije, bueno, a mí me gustaría ser poeta. No, es que eso tampoco se puede estudiar. Y ya después le enteré que sí, ¿no? Y dice, bueno, le dije, bueno, pues a lo mejor me gustaría ser psicólogo, ¿no? Bueno, eso sí está bien, me dijo, no me acuerdo mucho, pero recuerdo eso que dices, es que a lo mejor no hay un campo laboral muy grande, todas las críticas eran hacia allá, ¿no? Y cuando salgas, ¿de qué vas a trabajar? Pues yo cuando me lo imaginé, siempre me imaginé trabajando en mi casa y atendiendo, ¿no? Entonces, parece que no estoy tan desviado de lo que quería, pero sí, como dices, cuando uno decide estudiar lo que uno quiere, pues ahora el entorno es el que de repente va a actuar de manera hostil, ¿no? Van a querer que tú hagas otra cosa, ¿no? Y ahí decides, ahí es la cuestión de entenderse en el mí mismo, porque puede ser que ya tengas una personalidad fuerte o que aún no la hayas desarrollado y entonces te dejes guiar más bien por el entorno, ¿no? Y por lo que te pide ese entorno. Y que en muchas ocasiones, pues el entorno en realidad te va a llevar a la fácil, o a lo que le llaman la fácil, ¿no? Que va a ser, pues estudia algo que te dé de comer, ¿no? O en su defecto, métete de ingeniero, o métete de, no sé, de otra cosa que te genere dinero, ¿no? En mi casa yo tenía mucho eso, o sea, me acuerdo mucho que no era tanto mi papá, sino mi hermano mayor el que me decía, es que las ingenierías son el futuro de México y cosas así. Y en su defecto me fui por allá, ¿eh? Nada más que después con el tiempo dije, no, ¿sabes qué? Eso no me gusta y entonces vamos a cambiarlo, ¿no? Entonces, en este tema del mí mismo, pues nada más, la autoimagen, muchas veces también este tema de cómo te quieres ver, ¿no? Así, ante el público te ves correcto, te ves de acuerdo a lo que tú te sientes, ves lo que ves en el reflejo de un espejo, por ejemplo, y en ese caso ocurren muchas veces los trastornos, ¿no? Los trastornos de imagen, donde puedes pensar el tema de comer, ¿no? De la bulimia, de la anorexia, pueden ocurrir muchas veces. O el hecho también de que muchas veces los seres humanos nos vemos o con la cabeza muy grande o con el cuerpo, he escuchado a mucha gente decir, ¿no? Que tienen las manos muy largas, tienen una pierna más chiquita que la otra, y a veces son cosas imperceptibles, ¿no? Pero ellos sí consideran que es algo frustrante, ¿no? En el tema de la autoestima ya lo hemos desarrollado muchas veces en el sentido de sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? El tema que menciona mucho del yo ideal, ¿no? Con el yo real, que nuestra expectativa propia sea muy parecida a lo que queremos ser, ¿no? A lo que pretendemos ser. El tema de la autoaceptación, ¿no? Que hablábamos la otra vez también en el sentido de percibirnos,
de vernos como las personas que queremos llegar a ser. Pero en ese aspecto, pues es un mí mismo que ya hemos desarrollado a lo mejor en otros lugares, en otros programas, pero que a final de cuentas habla de esa personalidad a la que queremos llegar a ser. Y en este tema del sentido de vida, pues nos habla de que también tengamos un lugar en donde estar, ¿no? O sea, porque a veces pretendemos ser lo que otras personas dicen, pero ¿qué hay de nosotros, no? ¿Qué hay de esa persona que hemos ido desarrollando, de esa persona que también les tocó desarrollar a nuestros padres, ¿no? No sé si en este aspecto quieras mencionar algo, Colin. Bueno, a lo mejor lo voy a asociar a esta parte que más adelante tenemos que ir desarrollando para irnos adaptando, como decías, ¿no? Una palabra clave es adaptación, y la adaptación tiene mucho que ver también con lo que llamamos inteligencia, ¿no? En algún podcast igual definimos la inteligencia como la capacidad que tenemos para adaptarnos al ambiente en el que nos desenvolvamos, ¿sí? Siendo este ambiente hostil o no, tenemos que adaptarnos, ¿sí? Y aquí viene esa capacidad, el poder controlar nuestras emociones es importante, ¿no? Para que la emoción no se desborde y bloquee nuestros procesos cognitivos, que también platicamos de esto, ¿no? Ese de sí mismo significa que debemos de hacer conciencia de nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Eso es importantísimo. Mencionabas la autoestima, auto de uno mismo, y la estima es el cariño, el amor, o como decimos ya así claramente, estima hacia uno mismo, pero ¿qué significa eso? Pues hacer las cosas correctas, no para los demás, sino para uno mismo, en el sentido de que me genere bienestar. Sin embargo, con respecto a los demás, tiene que ver el que lo que yo haga no afecte a los demás, en el sentido de transgredir sus necesidades o sus límites, porque si yo por decir, oye, me prestas 5,000 pesos y yo digo que no, no es que esté perjudicando al otro, ¿no? Porque pues lo puedo ayudar o lo puedo perjudicar de acuerdo a si le presto o no. Obviamente no, porque si a lo mejor le presto esos 5,000 pesos, después yo con qué me quedo, ese es el punto, y a lo mejor aquí entra también el tema de la asertividad, de la cual pues les vamos a invitar a las personas que amablemente nos ven, y les agradecemos todo esto y que nos compartan y que difundan esto, y que les sirva principalmente, ¿no? La asertividad, la habíamos platicado en podcasts anteriores, ¿no? Que de esa capacidad de manejarnos, de actuar o de hablar, de decir, en base a lo correcto, a lo asertivo, a lo acertado. ¿Qué significa esto? Saber cómo actuar, cómo adaptarnos a la situación o a las personas con las que estamos de la mejor manera, ¿sí? Tanto para nuestro propio bien como para el de los demás. Entonces, dentro de la asertividad estaba esa capacidad de saber decir no. Por ahí algunos autores, filósofos, etcétera, ¿sí? Comentan del mexicano que no sabe decir no. Oye, nos vemos en tal hora. Sí, sí, no voy, porque no pude ir, y pues, en el momento pude haber dicho, no, ¿qué crees que no puedo? No, me lo van a tomar a mañana. Pues digo que sí, ya, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, es importante tener esto, y lo voy a llevar al terreno para abrir, digamos, el tema para un siguiente podcast, colega, porque ahorita pues ya nos alargamos bastante, pero para irnos a lo que son las ideas irracionales, que postulaba Albert Ellis, ¿sí? A lo mejor ahorita nada más voy a enfatizar un poquito, en lo que era Albert Ellis, que era un psicoterapeuta del enfoque cognitivo, que elaboró lo que se llama la terapia racional emotiva. ¿Qué significa esto? Pues es una manera de poner en equilibrio o en estabilidad, que se lleven de la mano lo que es la razón y las emociones. ¿Por qué? Pues porque son dos situaciones del ser humano que debemos de tener bien presentes, pero saber equilibrarlas para que no domine ni la razón sobre la emoción, ni la emoción sobre la razón. Entonces, él manejaba un modelo, pero más adelante lo podremos ir platicando. Ahora sí que dejamos esto abierto para que las personas que nos hacen favor de vernos, pues nos vean en un podcast siguiente, ¿no? Y vean de qué se trata lo que es la terapia racional emotiva, pero entendiendo las ideas irracionales. ¿Por qué son importantes mencionarlas ahorita? Por lo que tú mencionabas, Omar, de todas estas situaciones de expectativas de los demás, hacia los demás, y a lo mejor quiero ser doctor, pero no es que yo quiera, sino tengo que ser o debo ser doctor porque pues mis papás son doctores, o a lo mejor no lo eran y querían serlo, y como no lo fueron, ahora quieren que yo lo sea, ¿no? Y en base a cubrir expectativas de los demás es conforme se van desarrollando estas ideas irracionales, tengo que caerles bien a los demás, tengo que adaptarme a las necesidades de los demás, tengo que cubrir las expectativas de los demás, entonces, ¿dónde quedo yo? Y de ahí vamos desarrollando estas ideas irracionales que por el solo hecho de ser irracionales no entran en la razón o no entran en mis expectativas o en mi forma de pensar o de ser, pues me van a generar mucho conflicto emocional. Y es por eso la importancia de este tema, ¿no? Pero ahorita lo dejaría hasta aquí en el sentido de las ideas irracionales y cómo se ligan. Pues te cedo la palabra, colega. Claro, y que va de la mano con lo que sigue, con el concepto siguiente del sentido de vida, que es la congruencia. Se refiere a la coherencia entre pensamientos, sentimientos y acciones de un individuo, ¿no? Como a veces nos peleamos en eso mismo que decías, ¿no? Lo que pienso, lo que siento,
o en su defecto lo que hago, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que esa persona hace cosas que no dijo que iba a hacer, ¿no? O sea, Ujú. claro, porque a lo mejor en ese aspecto está chocando con sus pensamientos y sus sentimientos. Me late que quiero algo, pero pienso que tendría que hacer lo contrario, ¿no? Entonces, y está mucho los mecanismos de afrontamiento hablan mucho de esto, del mecanismo de la acción, el mecanismo de la emoción y el mecanismo de la cognición, lo que pienso, ¿no? Dice también que es la capacidad de actuar de acuerdo con los valores y principios personales, ¿no? Que es lo que mencionabas. A veces es lo que me enseñaron, lo que me dijeron que era moralmente aceptable o lo que la sociedad me pide que sea, ¿no? Y es ahí donde nos peleamos muchas veces con lo que queremos. ¿Por qué? Porque no es nada más lo que yo quiera, sino que a veces también cómo hago feliz a mis papás o cómo hago feliz a mi novia o a mi esposa, ¿no? ¿Para qué? Porque a lo mejor yo quiero hacer un gran negocio, pero no le estoy tomando en cuenta. Entonces ahí viene también el reproche, ¿no? De la esposa, de por qué no me tomas en cuenta o demás, ¿no? Ujú. Y entonces muchas veces tenemos que estar valorando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos con respecto al entorno? Para que el entorno no se vuelva hostil, ¿no? Ya que hemos hablado mucho de un entorno hostil, pues entonces a veces nos adaptamos más bien a lo que se pueda hacer dentro de este entorno para facilitarnos la vida, ¿no? Muchas veces no queremos ir en contra de lo que la vida nos pide, ¿no? No sé si al respecto de esto quieras mencionar algo, creo que iba de la mano, ¿no? Con lo que acabas de mencionar de Albert Ellis, ¿no? Sí, de hecho sí, sí va muy de la mano, así que lo que comentas pues va, o complementa muy bien, ¿no? A lo que hemos estado exponiendo a lo largo de este podcast, pues nada más para comentar sobre las emociones, ¿no? Que pues también entran en todo este espectro de lo que tratamos en la psicoterapia o de lo que aborda la psicología en sus diversas ramas, ¿no? Que es el pensamiento, el sentimiento, las emociones, la conducta y el comportamiento, ¿no? Lo que mencionabas de pues lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, pues debe de haber coherencia. Cuando no la hay, entonces pues vamos a entrar en conflicto o vamos a generar conflicto también con los demás, ¿no? Porque si yo digo una cosa y hago otra, pues a los demás tampoco les va a parecer. ¿Ah? Entonces, de una u otra manera debemos de tener un equilibrio y una estabilidad entre lo que pensamos, lo que sentimos, entre nuestras emociones, entre nuestras acciones que se evidencian en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, ¿no? Claro. En ese aspecto también voy a decir el último concepto, y no por último menos importante, con respecto a este sentido de vida, ¿no? A la búsqueda del sentido de vida, que es el funcionamiento pleno, ¿no? Este Ujú. funcionamiento pleno se refiere a la capacidad de un individuo para alcanzar su máximo potencial. Ajá. Esto incluye la capacidad de establecer metas y trabajar para alcanzarlas, ¿no? Y a lo mejor ahí yo hablaría de eso, de la toma de responsabilidades. Ya cuando nos volvemos adultos, efectivamente ya somos capaces de hacer algunas cosas extra para poder hacernos el medio menos hostil, ¿no? Hace rato hablábamos de el estudiante, ¿no? Que tiene que trabajar para poder a lo mejor comprarse una torta o que depende de sus papás precisamente para llevar, para pagarse a lo mejor la combi o cosas por el estilo. Y es ahí donde para funcionar de manera plena, pues se tiene que gastar un poco más de energía ahora en trabajar y estudiar, ¿no? Por ejemplo, en ese ejemplo. ¿Para qué? Pues para desarrollarte de mejor manera, para comprarte las cosas que te piden, porque muchas veces, por ejemplo, una carrera puede ser cara, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de psicología, pues en los libros que te piden, ¿no? Que Ujú. también puedes acudir a lo mejor a la biblioteca, pues sí es cierto, porque ahí lo deben de tener, ¿no? Pero en su defecto, como bien lo decías, a veces queremos empezarnos a culturizar un poco más, pues entonces ya voy en búsqueda de un libro que me gustó, ¿no? Y ahora me lo compro porque pues yo ya trabajo, entonces me compro ese libro, ¿para qué? Para culturizarme un poco más. O en su defecto también, parte de culturizarte, pues a lo mejor es ir a ver una obra de teatro, ¿no? O ir a ver una muestra de cuadros pintados por tal artista, ¿no? O en su defecto me voy más allá de irme a un concierto, pues a lo mejor me voy a una ópera, ¿no? ¿Para qué? Para conocer ese tema de las óperas, de qué se tratan. O en su defecto a lo mejor me voy a ir a ver a un autor que me gusta mucho, ¿no? Lo malo es que ya no existe ese autor, que se llamaba Carlos Monsiváis, pero pues ahí tenemos los videos, ¿no? Por internet y me puedo culturizar viendo algo que no me cuesta necesariamente, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto podemos desarrollarnos en este funcionamiento pleno. Creo que también tiene mucho que ver con lo que decíamos, ¿no? Nosotros como psicólogos estarnos actualizando constantemente, estarnos metiendo a entornos en donde aprendamos cosas. Yo siempre he dicho que de la mano siempre hay que tener, nosotros como psicólogos a veces tendemos mucho a meternos a estas conceptualizaciones y demás. Tenemos que tener un cable a tierra, ¿no? Como lo dice Fito Páez, este cable a tierra pues que nos conecte con la realidad, ¿no? Con la gente que está a nuestro alrededor, que es la gente que atendemos. Entonces, no tenemos que perder de vista eso, que tenemos todavía que platicar, conocer las necesidades de la gente que atendemos, ¿no? Y no está de más, yo siempre esa virtud se la vi a mi papá de cuando tengas una plática con alguien, aprovecharla, ¿no? Y él es capaz de, como se le dice en el argot mexicano, pues es capaz de cotorrear con el que le vende el agua, ¿no? De cotorrear con el mecánico, de cotorrear con una persona que se encuentra en la calle. Y a veces esa parte humana la hemos perdido, ¿no? A veces, Ujú. o a veces como por ese egocentrismo sentimos como que no es de mi categoría, no, es que culturalmente no es de mi categoría. No, o sea, realmente hay que aprovechar eso. Y como lo decía Carlos Monsiváis, ¿no? Decía él que afortunadamente sus vecinos
lo aculturizaron, ¿no? Lo culturizaron, perdón, porque dice, yo, pues, mis libros, pero mis vecinos escuchaban a los Temerarios, mis vecinos escuchaban diferentes cosas, y es ahí donde aprendí otras cosas, ¿no? Entonces hay que ser capaces de percibir cosas ajenas a nosotros que nos pueden dar mucho, ¿no? Plus más nosotros que somos psicólogos, creo que aprender de todo nuestro entorno es fascinante y es importante y aparte es necesario, ¿no? No sé si en ese aspecto quieras mencionar algo, colegas. Pues asociarlo a lo que comentábamos hace un ratito que nos hacía este favor de preguntarnos la seguidora, ¿no? Con respecto a la tolerancia, la frustración tiene que ver con esto, ¿no? Si a lo mejor los conocidos o vecinos de alguna manera tienen otro tipo de gustos, eso pues hay que tener esa tolerancia y también hay que aprender a que hay esa diversidad en la forma de ser, ¿no? Ahora, con este sentido de plenitud, pues ya nada más para cerrar de mi colaboración en este podcast, vamos a entenderla como ese estado de bienestar, ajá, en el que nos sentimos bien con nuestra vida, con lo que estamos haciendo, con las personas con las que convivimos o con las personas con las que nos relacionamos. Sí, esto de alguna manera va a generar una estabilidad tanto mental como emocional en cuanto vamos a enfocarlo a la salud mental, pero también a la salud física, ¿no? Si tenemos buenos hábitos, pues obviamente esto nos va a llevar a tener salud, tener estabilidad y sentirnos bien en general. Y eso debería de ser nuestro sentido de vida, ajá. No ponernos a lo mejor nada más objetivos o metas o trazarnos ahí, obtener logros que vayan solo enfocados a la cuestión económica o material, sino en general, como decías, ¿no? Si una persona tiene la capacidad de bromear, de platicar con otras personas, de pasársela bien, pues eso también tiene que ver con esa plenitud, ese bienestar al cual nos deberíamos de enfocar, ajá, que fuera más por una cuestión de querer y no de tener o de ver qué hacer, ¿no? Sino que nos sintamos bien en lo general. Obviamente, pues siempre, como decimos, hay ese negrito en el arroz, ¿no? Que no nos acaba de satisfacer esta situación que me genera algún conflicto, alguna problemática, pues lo hay, ¿no? En la vida siempre va a haber problemáticas y hay que afrontarlas. Aquí mencionabas esa parte de cómo poder afrontar. Yo normalmente manejo lo que es el afrontamiento situacional y el afrontamiento emocional, como digamos las dos grandes formas de accionar o reaccionar ante la vida, ¿no? Ante las situaciones, ante los problemas. Si nos enfocamos al afrontamiento emocional, pues sabemos que emocionalmente podemos desestabilizarnos y actuar de manera impulsiva o no de la manera más conveniente. Por tanto, debemos aprender a afrontar de manera situacional. ¿Qué significa esto? Enfocarnos en la situación, ajá, y no perdernos con nuestras emociones, con la ira, con el miedo, con la tristeza, etcétera, ¿no? Sino sabernos enfocar. Esta es la situación. Ajá. Normalmente pongo este ejemplo. Si yo le pido a uno de mis hijos que me apoyen con el quehacer y lo está haciendo de mala gana, no de mala forma, ajá, hay que aclarar, ajá, de mala gana, ¿no? Pero lo está haciendo bien. Y yo como papá me quejo, no, pues es que lo está haciendo de mala gana. Bueno, ¿lo está haciendo bien? Lo está, bueno, vamos a empezar con, ¿lo está haciendo, sí o no? Ajá, sí, sí, lo está haciendo. Ok, esa es la situación, ¿sí? Si ya le meto el afrontamiento emocional, entonces me enojo porque él lo está haciendo enojado, ajá. Entonces no cabe eso, ¿sí? El punto es, mira, si esta persona se le pone a hacer esto y lo está haciendo bien, ya si lo quiere hacer enojado, o triste o feliz, o el que hacer, por ejemplo, hasta los anuncios que sacan del Fabuloso, ¿no? La gente ahí bailando y cantando, y pues no creo que lleguen a ese extremo al hacer un quehacer, ¿no? Pero bueno, que se haga normal, ajá. Entonces, ese es el punto, ¿no? Cuando hacemos un afrontamiento situacional, nos enfocamos en la situación y eso es lo que importa. Lo demás, hay que dejarlo de lado porque entra el aspecto emocional y sí podemos equivocarnos ahí, ¿vale? Entonces, en psicoterapia manejamos también esa parte, ¿no? Saber estabilizar o lograr una estabilidad emocional para poder actuar de la manera más correcta. Y también aquí entra la parte de la lógica, de la razón, de poder pensar, ¿no? Reflexionar, analizar las situaciones, que más adelante lo vamos a ver con esto que nos decía Albert Ellis, ¿no? De las ideas irracionales, ¿no? Claro, De mi colega, parte y sería por ahí, todo, Omar. sí, Ajá, te cedo nada la más por palabra. ahí la recomendación de, pues a lo mejor una película que pudiera servir para este tema del sentido de vida, pues sería El Rey León, ¿no? Que en su defecto, ahorita lo recordé, se me vino a la cabeza cuando estábamos hablando de todo este tema, porque al final de cuentas es una película en donde pues le asignan esa expectativa a Simba, ¿no? Al hijo del Rey León, le asignan la expectativa de que tienes que ser el rey, ¿no? El rey del desierto, ¿no? El rey de la selva, dicen por ahí, dicen que está mal dicho porque en realidad los leones viven en la sabana, ¿no? Sí, No necesariamente en la pero selva, ¿no? es Pero tal en su punto defecto, que hasta llega a la selva, ¿no? Su poderío, su su reinado. podría, sí, pero en su defecto este Rey León, pues a final de cuentas le dan tanto la expectativa que cuando es adolescente, pues no puede con eso y entonces huye porque no quiere ser el rey, ¿no? Y en su defecto de esta búsqueda me gusta mucho en esencia la trilogía o todo lo que conlleva al Rey León, porque cuando pasa la película de Timón y Pumba, o más bien hablan mucho de esto, ¿no? Cuando ellos acompañaron efectivamente a Simba en su adolescencia,
a que él viviera su adolescencia. Y en esa adolescencia es cuando se encuentra a Rafiki, que es este monito que le hace ese efecto como de psicólogo, ¿no? Ese efecto que le da a Simba cuando está adolescente. Y en una imagen muy importante de la película le dice, voltea a ver quién está ahí, ¿no? Y él voltea y pues se ve el reflejo de él y dice, no, en realidad ahí estás viendo a tu papá, ¿no? Porque eres el rey león, ¿no? O sea, y es donde le da este sentido, este despertar a la conciencia, donde él dice, sí, cierto, yo soy el hijo de mi padre, el rey león, ¿no? Y entonces regresa a tomar ese reinado, ¿no? Que le corresponde, dice ahí. Pero si ustedes la ven, van a ver muchas cosas. A lo mejor eso es lo que yo entendí de la película, ¿no? La gente que quiera ver esa película está demasiado bonita. Y por ahí, cuando está la película de Timón y Pumba, también otro despertar que tiene Timón, que es la cosita chiquita esta. El suricato, ¿no? El suricato, efectivamente me gusta una escena, ¿no? De él, donde él le dice a su mamá que ya se va a ir de ahí, ¿no? De donde vive con su mamá y todo. Y entonces él dice, no, ya voy a ser libre y demás. Y donde va caminando efectivamente a la libertad y su mamá le dice que se ponga suéter, ¿no? Y él de repente se va y ya después deja de escucharla, ¿no? Y entonces él le dice, ya mamá, sí mamá, ¿no? Y ya cuando se va y a lo lejos ya no escucha a mamá, y lo primero que hace cuando ya no alcanza a escuchar a mamá es ponerse a llorar porque la libertad duele, ¿no? La libertad ahora le está generando mucha frustración, ¿no? Y entonces estas películas se las recomiendo, la verdad es que son increíbles y las ves ya desde el punto de vista del sentido de vida, parece que puedes sacar muchas deducciones, ¿no? Pero Sí. bueno, colega, yo también me voy despidiendo y les recuerdo que vean esta repetición en el YouTube de Psicomar Susano y desde luego también en algunos en lugares donde a veces lo sube también el colega en Psicología del Alma, ¿no? Sí, En su exacto. defecto, pues estuve aquí con el colega Israel Galicia y no sé, que nos puedas decir tus redes para quien quiera también contactarte, colega. Claro, estoy como Psicología del Alma en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en LinkedIn, ahí andamos, ¿no? Como Psicología del Alma, en Instagram, obviamente. Quiero también mandarle saludo aquí a personas que nos siguen, nos hacen favor de seguirnos. Está Moni, está Angélica Naya, coach, y Julisa, ¿no? Que son quienes entraron. Y también a quienes nos han seguido anteriormente, ¿no? También un gusto. A mí me gustaría también recomendar el libro de Víctor Frank, ¿no? El de El hombre en busca de sentido. Es muy cultural, ¿no? En este sentido de todo lo que hemos platicado. Y películas, me acuerdo una que se llama El vecino gruñón, algo así. No me acuerdo, tiene un Sí, sí. nombre, es el nombre de la Tom Hanks, persona, ¿no? Tom Hanks, ajá, pero no se llama vecino gruñón, aquí le pusieron así, pero no sé, pues, tiene el nombre de la persona, ajá, así se llama. Y creo que está en HBO o algo así, o en Netflix por ahí, ¿no? Ahí anda de cómo esta persona ya en una etapa de edad adulta va perdiendo el sentido y se cargan unos vecinos de hacer que recobre ese sentido de la vida. Está bien interesante, bien simpática, ahora sí que en ese sentido, ¿no? Esa me gustaría recomendarla. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero bueno, ahorita esa es la que me viene a la mente que la asocio con esto que hemos platicado. Ajá. Ahora, con respecto a lo de los adolescentes y ese conflicto en el que entran, hay una película que vi hace mucho que se llama El Club de los Cinco, ajá, de estos chavos que los castigan y los mandan ahí por problemáticos o porque tienen distintos conflictos ahí a que estén en un salón ahí en la escuela y ahí ellos empiezan a compartir sus situaciones, se empiezan a entender algunas cosas. Está muy agradable esa película, ¿no? Pues ahorita es lo que yo podría recomendar, nuevamente agradeciendo el favor que nos hacen de vernos y nuevamente, Omar, pues como siempre, un gusto compartir contigo estos podcasts en los que, pues de alguna manera, platicamos sobre nuestra experiencia, ¿no? Laboral principalmente, y también a veces compartimos un poquito de nuestras cuestiones de vida. Claro, colega, pues agradecerte también y pues por ahí se vienen nuevos proyectos, así es que pues a animarnos a hacerlos y pues Sí, desde claro. luego también muy interesantes estos podcasts siempre. Entonces pues por ahí nos vemos en la siguiente. Muy Muy bien. bien, claro que sí. Pues un gusto y que tengan un excelente fin de semana y gracias por visualizarnos, por escucharnos y quienes están ahorita presentes, doblemente gracias, ¿no? Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.